Hola, buenas tardes. De nuevo, un año más, nos presentamos ante ustedes para ofrecerles nuestra visión de los mercados. Y en este sitio les agradezco, en mi nombre y en nombre del Grupo GVC Gaesco, su amabilidad al aceptar nuestra invitación. En realidad vivimos tiempos revueltos, ustedes lo saben mejor que yo, con situaciones poco previsibles, sorpresas de fin de semana, como este último fin de semana. Las magnitudes macroeconómicas continúan teniendo graves deficiencias y la crisis sigue su trayectoria. Y a su paso van apareciendo desánimos, penurias en las personas y en los colectivos. Pero, sin embargo, desde GVC Gaesco entendemos que hay algo más fuera de estas realidades. Fuera de España, incluso fuera de Europa, existen economías florecientes. El mundo es distinto del que estamos viviendo día a día. Hay empresas con resultados sorprendentes, con aumento constante de su nivel de ventas. Hay un crecimiento elevado, como luego nos comentará Jaume, de las clases medias en los países emergentes, que condiciona un aumento del consumo. Todas estas realidades nos hacen descubrir nuevas posibilidades de rentabilizar las inversiones. De estas cosas y de otras, relacionadas con el comportamiento de los inversores ante estos planteamientos, queremos hablarles esta tarde. Y no sin antes recordar las palabras de Einstein comentando que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Y concluye al final: acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Con estas frases, dichas hace décadas, pero que tan actuales, cedo la palabra a Jaume Puig, director general de GVC Gestión, quien nos disertará de cómo rentabilizar sus inversiones. Espero que les guste y tengan una tarde agradable. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí en Madrid de nuevo con todos ustedes. Y bueno, ante todo, felicidades a todos los Josés y Josefinas. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a dar un momento de intentar ver en este escenario que tenemos, que puede parecer convulso. Vamos a ver un poquito si podemos simplificarlo un poco para intentar encontrar unas guías de dónde creemos que se puede estar o se debe invertir. En primer lugar, bueno, hemos dicho adiós al año 2012 y el año 2012 ha sido muy buen año bursátil. Podemos ver aquí en las diferentes bolsas del mundo, bolsas distintas en todo el mundo han subido 13, 15, 20. Si lo pasamos a euros, muchas han subido entre 11 y 13%. Ha sido muy buen año. El IBEX 35 ha estado al margen de estas subidas generalizadas bursátiles, pero algo incluso un poco más peor, ¿no? Ha estado al margen de los países periféricos. Mientras aquí el índice IBEX cayó un 4,6%, bolsas como la griega subió un 33% el año pasado, Irlanda un 17%, Portugal, Italia un 7%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace, de momento, que la bolsa española esté al margen de, ya no del mundo, sino incluso de los propios países periféricos, digamos, con problemáticas similares? Evidentemente, el tema es una situación que el año pasado aquí hablamos, de hecho creo que era en marzo también más o menos, no se había hecho el rescate a los bancos, pero desde aquí lo exigíamos, lo pedíamos, y al final se hizo, o sea, en abril, un mes después de estar aquí, cambió todo el mercado empezó a pedirlo, pero el tema, evidentemente, que tenemos diferencia en los bancos y en nuestra propia situación. Una forma de verlo, pueden ver aquí en las bolsas, el tema es, el año pasado, los bancos, el índice de bancos europeos subió un 23%, o sea, los bancos en Europa fue un buen año bursátil, pero si vemos aquí tenemos BBVA y Santander, los bancos internacionales, que subieron un 4% aproximadamente, pero luego el resto de bancos domésticos que cayeron fuertemente, ¿no? Caídas de 19, 30, 60 y 80%. Entonces, esto aquí comentamos, el año pasado aquí dijimos que nosotros no invertíamos en bancos domésticos, ya les anticipo, o sea, entendiendo por domésticos aquellos bancos que tienen todo su negocio en España, o más del 90%, ya les anticipo que hoy seguimos sin invertir en esos bancos, ¿de acuerdo? Ya veremos un poquito por qué.
Entonces, vamos a ver. Desde que nos vimos aquí el año pasado hasta ahora, ha habido, fuimos un poco pioneros en el tema de bancos, luego salió en el mes de abril una contestación de muchos sectores diciendo arreglen los bancos, y al final se hizo un análisis de los bancos que lo hizo Oliver Wyman, y estos datos que ven aquí son el fruto de este análisis, ¿no? Todos los números que están aquí que les presentamos salen de este análisis, algunos están retocados, sumados de otra forma, pero todo sale de ahí, todo puede exponerse de ahí. ¿Qué dice Oliver Wyman? Oliver Wyman dice: la banca española, por créditos que ya ha dado, le van a venir unas pérdidas de unos 264.000 millones de euros. Esto es lo que dice. Es verdad que esto es en el peor escenario, ¿eh? Lo que pasa es que este peor escenario se está tornando el escenario normal, ¿eh? Pero en ese momento era peor, que le daban un 1% de posibilidades. De estos 264.000 millones, 132.000 millones, la banca española o bien ya la ha aprovisionado, es decir, lo tiene ya en cuenta en sus cuentas, o bien es un exceso de capital que tiene, con lo cual puede absorbir 132.000 millones, pero está claro que esto es la mitad aproximadamente. ¿Qué pasa con los 132.000 millones restantes? Bueno, de estos 132.000 millones hay una cifra aproximada que son 8.000 millones que va a pagar el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, cuando un banco ha comprado a otro, por ejemplo, BBV adquirió a UNIM o Sabadell adquirió a la CAM, el Estado dijo: yo les doy a ustedes un esquema de protección de activos. Es decir, el 80% de las pérdidas que tengan estos bancos que ustedes han comprado a 10 años, yo, Estado, voy a hacer frente a esta situación. Claro, esto le va a costar al Estado, según estas estimaciones de Oliver Wyman, unos 8.000 millones de euros. Luego, nos quedan aproximadamente 125.000 millones de euros, que sería la cifra que, si pusiéramos esta cifra en los bancos, podríamos decir que están saneados. Vamos a ver. Oliver Wyman pretendía llegar a esta cifra porque esta cifra tiene una parte buena y, como veremos, una parte mala. La parte buena, ¿cuál es? Desde que se supo esta cifra, lo que se supo es que la banca española no es un problema para Europa. 125.000 millones son muchos para nosotros, pero 125.000 millones en esta ayuda europea a la banca española son poco dinero, es decir, lo puede hacer perfectamente. O dicho de otra forma, con este análisis de Oliver Wyman, lo que se vio es que la banca española no sería el motivo que haría que el euro se rompiera o algo por el estilo. ¿De acuerdo? Ahora bien, esta es la buena noticia, pero el estudio no acabó aquí. Si el estudio hubiera dicho vamos a capitalizar 125.000 millones, la cosa estaría bien. Pero el estudio no concluyó aquí. Restó 3 conceptos, de forma que al final lo que exigió que se capitalizara la banca no fueron 125.000, sino una cifra muy inferior. ¿Qué restó? Primero, dijo, bueno, vamos a restar los beneficios que la banca española va a tener en los próximos 3 años. O sea, este año, que viene y el otro, ¿no? Claro, aquí empezamos a ir un poco mal, porque si hubiéramos hecho, pues no, pues mira, restemos los de los 7 próximos años o los de los 10 próximos años, diríamos, mira, ya no hace falta poner capital. Pero precisamente esto es lo que se quiere evitar. Hay que capitalizar rápido la banca, porque si lo haces con los beneficios de los próximos años, que era la idea original, te vas a una crisis económica muy larga. En vez de 5 años, te vas a una crisis de 15 o 20 años. ¿De acuerdo? Este era el tema. Entonces, con lo cual, bueno, esto sí. Ahora bien, incluso restando los beneficios de los próximos 3 años, solo hay 2 entidades que no necesitarían capital, que serían Santander y Kutxa. BBV, por ejemplo, según esto necesitaría 1.800 millones, que BBV, como capitaliza 30 y pico mil en bolsa, puede hacer una ampliación de capital en 2 minutos. O sea que BBV tampoco tendría problema. Ahora luego siguen restando conceptos. Otro concepto que restan, dicen, bueno, hoy los bancos tienen la obligación de tener lo que se llama un core capital del 9%, que significa más o menos que si tienen 100 en créditos, tienen que tener 9 de capital. Entonces, ¿qué pasa? Este estudio, y aquí empezamos ya en situaciones dudosas, dice, rebaja este requisito de capital. No hay ninguna ley que lo rebaja el estudio. Y dice, mira, en vez de pedir un 9 de capital, vamos a pedir un 6. Bueno, la pregunta es, ¿y por qué? Irlanda hizo estos mismos números al 9%. Claro, a la que lo pides al 6, hay muchos más bancos que ya liberan capital y que con lo cual ya no necesitan capital. Y luego hay otra parte de impacto impositivo que esto viene tras las fusiones, que por eso muchos bancos se han fusionado, que ha permitido una serie de contabilización. Restando las 3 cosas, ¿dónde vamos? Vamos a que de los 125.000 millones que se podría llegar a necesitar, al final el estudio concluye que poniendo unos 50 y poco mil será suficiente. Entonces, ahí empezamos a malas noticias, ¿no? Evidentemente,
¿Por qué se ha rebajado? Bueno, habría que preguntarlo a Oliver Wyman, pero a nadie se le escapa que los primeros que quieren que esta cifra sea baja son los propios bancos, propios banqueros, eso está claro. Entonces, lo que sí vemos aquí nosotros es que la capitalización de la banca española creemos que es insuficiente. Ahora, de esta cifra, Europa ha mandado ya unos 42.000 millones de euros, y luego hay bancos como Popular, etcétera, etcétera, que han levantado ampliaciones de capital, ¿no? Entonces, creemos que esto va a ser insuficiente y que vamos a ver en los próximos meses cómo la banca española necesita más capital, ¿eh? Esto es lo que creemos. Con lo cual, es una buena noticia, pero a medias. No hay problema para el sistema, pero sí puede haber problema para bancos que teóricamente hoy, con las cuentas en la mano, no lo tienen. Luego, a partir de aquí, se ha hecho banco malo. Esto era una petición que había, que era decir, bueno, los bancos, los activos malos que tienen, que los vendan a un banco malo, aunque lo que pedíamos nosotros luego el mercado era que se hiciera un banco malo y los bancos vendieran aquellos inmuebles que se han quedado, etcétera, etcétera, o préstamos malos, que lo vendieran a este banco malo a precios de mercado. Esto es lo que pedíamos. ¿Qué se ha hecho al final? Primero, se ha hecho un banco malo parcial. Me explicaré. El banco malo no es obligatorio para todos los bancos españoles, sino solo para aquellos bancos nacionalizados. Con lo cual, el banco malo se aplica solo a unos bancos sí y a otros no. Esto nos lleva a situaciones un poco kafkianas, como por ejemplo la siguiente. Imagínense ustedes que un banco nacionalizado, Caixa Catalunya, Bankia, que ustedes quieran, tiene un solar que se ha quedado adjudicado, ¿no? Y luego imagínense que justo al lado está otro banco no nacionalizado, que tiene otro solar que también se lo ha quedado y son solares gemelos, ¿no? Pues bien, el precio de estos solares en el balance de los dos bancos es distinto. El banco nacionalizado está obligado a vender ese solar a banco malo, a un precio. Este precio no se estableció en mercado, sino que han hecho unas quitas, es decir, no, un 60% menos, un 70%, un 50% en función del activo, con lo cual lo ha vendido a este precio, que no es de mercado. ¿Puede ser suficiente? Bueno, depende, porque ustedes saben que dentro de estos activos hay, por ejemplo, pues solares que en su día se pagaron a precios urbanizables y luego acaban siendo rústicos, es decir, hay mil casuísticas, ¿no? Pero la verdad es que el otro banco, el que no está obligado a venderlo a banco malo, lo puede contabilizar a un precio distinto. Sigue el decreto de guindos, que son precios distintos. Con lo cual, uno a lo mejor lo ha vendido a 30 y el otro a lo mejor lo conserva en su balance a 50, 60 o a 70. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esto son distorsiones que establece el sistema. Luego, en el Sareb hay una cosa muy clara en este banco malo. Dice que los precios de transferencia que las entidades bancarias vendan estos activos malos al banco malo no sirven de referencia para los bancos, para el resto de bancos que no han sido nacionalizados. Lo pone claramente, es decir, estos precios no son referencia, podéis contabilizarlos a precios distintos. Esto, claro, esto no es lo que pedíamos. Pedíamos que se hiciera para todos los bancos para saber cómo están todos, o sea, si es a 30, todos a 30, ¿de acuerdo? Y segundo, pedíamos, evidentemente, que la referencia fuera a precio de mercado, que no lo ha sido. Claro, cuando se ha montado este banco malo que empieza a recibir activos malos, la idea original era que entraran en este banco malo inversores extranjeros, ¿eh? Que dijeran, fondos inmobiliarios, que dijeran, mire, pues yo voy a entrar, dado que estos activos se están vendiendo con un gran descuento, pues yo voy a entrar y voy a entrar ahí. ¿Qué ha pasado en la realidad? Inversores extranjeros hay cero. No hay inversores extranjeros en el banco malo. Se ha intentado, pero no han querido entrar. ¿Por qué no han querido entrar? Hombre, es muy difícil convencer a un inversor extranjero que quiera comprar inmuebles en España si no le dices que aquello es a precios de mercado. Es más, un inversor extranjero va a decir, precios de mercado y algo de descuento, porque cuando todo esto se venda los precios van a bajar. Es decir, claro, no son criterios de mercado. Como no son criterios de mercado, es muy difícil que alguien entre. ¿Quién son los socios de este banco malo? Pues el Estado, que tiene un CUEFROC, que tiene un 45%, no pasa del 50% por un tema de cómputo de deuda pública, y luego el resto lo tiene la banca española no nacionalizada, o sea, los que no han nacionalizado, primero contabilizan las cosas distintas, y segundo, entran a ser socios de este banco malo. Podemos hablar de conflictos de interés, porque evidentemente cuando el banco malo empiece a vender los activos que tiene, esto sí puede acabar afectando a los bancos, con lo cual se dice que la gran cantidad de ventas como mínimo va a entrar en el mercado entre 2 o 3 años. Ya hay cosas que están saliendo, pero es decir, podemos hablar de peaje, podemos hablar de conflicto de interés, pero no es algo que sea deseable que el mismo que tiene inmuebles y no lo han nacionalizado, digamos, sea accionista de aquí. Y luego compañías de seguros.
Es decir, al final, todos los socios que hay hoy en día en el Sareb, en este banco malo, uno de dos, o es el Estado, o son entidades españolas reguladas por reguladores españoles, ¿de acuerdo? Y eso evidentemente no está bien. No está bien tampoco la prueba del algodón. Se han hecho una serie de operaciones que han hecho un poco poner los pelos de punta porque dices, a ver, ¿está saneada la banca española o no? Por ejemplo, la Caixa recientemente adquirió Banco de Valencia. Banco de Valencia es un banco nacionalizado. Se cifró el agujero en unos 4.500 millones de euros, se han puesto, con este dinero de Europa se han puesto, se ha capitalizado, con lo cual teóricamente el agujero se ha tapado. Al ser banco nacionalizado, los activos malos los ha tenido que vender al Sareb, este banco malo, con lo cual se ha sacado los activos malos. Teóricamente es un banco limpio. Ahora bien, analicemos la transacción. Primero, aun estando limpio, la Caixa ha pagado 1 euro, pero 2, ni pagando 1 euro se lo quedaba, sino que ha exigido al Estado una EPA, este esquema de protección de activos, a 10 años. Es decir, ha exigido al Estado que le pagara el 75% de las pérdidas que tenga Banco de Valencia en los próximos 10 años, aun habiendo estado saneado. Claro, esto cuando nos llaman afuera nos dicen, oye, ¿pero os habéis saneado o no? Claro, esto no es muy indicativo. Otra cosa que no es indicativa es la reciente transacción de Caixa Cataluña. Caixa Cataluña se puso a subasta, ha quedado desierta, y lo que se dice es que ha quedado desierta porque el Estado no ha querido dar un esquema de protección de activos. Luego, fíjense bien, bancos españoles que quieren comprar otro banco español, si no hay esquema de protección de activos, no se lo quieren quedar. Eso quiere decir que la propia banca sabe que no hemos llegado al final. Por eso decimos que entendemos que esto llegará, ¿no? Vemos con estupor lo que está haciendo el BBV y lo que están haciendo el Santander, que son los dos bancos con menos problemática, porque tienen un volumen de negocio fuera de España la mayoría. Pero las precauciones que están tomando, están vendiendo joyas de la corona. El otro día Santander intentaba vender un banco polaco, un excelente banco polaco que tienen, ¿no? Es decir, si tú ves cómo están vendiendo activos, las precauciones que están tomando los que ya tienen, o sea, 3/4 partes de su negocio fuera de España, lo que dices, bueno, y el resto que están aquí, pues si estos están haciendo esto, los demás cómo estarán. La morosidad de la banca española estaba en el 11 y pico %. Ahora cuidado con las cifras de morosidad. Ahora van a ver que va a ir bajando, pero no es que baje, es que la morosidad traspasada al Sareb ya no cuenta, ¿eh? O sea que vamos a ver, cuidado con todo esto, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho una estimación de cuál es la morosidad real de la banca española. Y del 11 y pico % presentado, nosotros llegamos fácilmente a la cifra del 19-20%. Solo os voy a decir una indicación. Miren, una cosa que se ha sabido con Oliver Wyman es que el 15% de todos los préstamos en España, los bancos los han refinanciado. O sea, han dado un préstamo para poder pagar el préstamo, ¿vale? Se conoce, y lo hemos visto en otras economías, que cuando un préstamo se refinancia, la morosidad es más alta. Las primeras refinanciaciones suelen tener una morosidad de alrededor del 50% y las últimas de un 20%. Si aplicamos este 15% refinanciado, una morosidad media de un 30%, que no estimamos descabellado con la 15 a un 30, aproximadamente es un 5% más que está escondido ahí. Más, creemos que hay un 4% más en adjudicaciones de inmuebles. Más, por ejemplo, prácticas que sabemos que han hecho los bancos, pues una de este estilo. Hay muchísimas, y seguro que ustedes conocerán muchas más que nosotros no conocemos. Pero, por ejemplo, bancos que han dado créditos a una empresa, la empresa ha presentado concurso y el banco lo que ha hecho es cambiar el crédito por acciones de la sociedad en concurso. ¿Esto que les ha permitido al banco? Seguir valorando el préstamo a 100. Ahora son acciones que valen 100. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no tienen actualizadas las participadas a precios de mercado. Es decir, digamos aquí hay muchos, ¿no? Un poco la conclusión de todo esto, el tema de cómo está la banca, es el siguiente. Primero, el préstamos no van a subir en España, están recortándose los préstamos. El año pasado fue drástico, fue el año que los bancos más préstamos recortaron. Y evidentemente subieron los spreads, tanto de préstamos dados a familias como de empresas, ¿no? Esta situación difícilmente va a revertir. Solo comentar una cosa con el tema de bancos, porque, claro, acabamos de tener lo de Chipre, ¿eh? Les voy a hacer un pequeño comentario de lo de Chipre. A ver, primero, los mercados se han tomado razonablemente bien lo de Chipre, pero vamos a ver un poquito el tema de Chipre. Chipre es un país que se le da una ayuda de unos 10.000 millones de euros, ¿vale? Esta es la ayuda que se le da. A España la ayuda que nos han dado por el tema bancario ya nos han dado son 42.000 millones de euros, ¿no? Entonces,
En Chipre hay unas 700.000 personas, números redondos. 10.000 millones de euros a 700.000 personas son más de 14.000 euros por persona. Luego, si te dan una ayuda, tienes que saber cómo devolver esa ayuda. Normalmente, ¿cómo se devuelven las ayudas? Con impuestos, ¿vale? Ahora, a nadie se le escapa que 14.000 euros por persona es mucho. Es decir, la ayuda en Chipre es muy alta. Si hacemos los mismos cálculos aquí, números redondos, 42.000 millones que nos han dado por unos 47 millones de personas, son 900 euros por persona. Es claramente, si te dan 900 euros por persona, esto es más fácil que lo pagues con impuestos, 14.000 euros por persona es mucho más difícil que lo puedas pagar solo con impuestos. Luego, una cosa que quiero decir con Chipre es lo siguiente. Chipre es un caso muy atípico. O sea, Chipre no es... Si hubiera sido un país que los bancos de Chipre hubieran financiado la economía de Chipre, no pasaría nada. Pero en Chipre han ido empresas de todo el mundo atraídas porque en Chipre el impuesto de sociedades es de un 10%. Entonces hay muchas ahí. Y hoy en día el volumen de la banca chipriota multiplica por 5 el volumen de su economía. Es decir, es una economía con un sistema bancario desfasado. ¿Por qué? Porque han venido un montón de empresas que formalmente están en Chipre, aunque algunas de ellas ni siquiera están en Chipre, más que tengan alguna oficina, ¿no? Entonces, el tema es, fíjense bien, una medida como esta de si se hace pagar el rescate con impuestos o si se hace pagar lo que se ha dicho con depósitos, esto a nadie se le escapa que hay una cosa detrás. Alemania ha dicho que ellos no dan impuesto. Vamos a ver, ¿quién es el primero que le interesa pagarlo con depósitos? A los chipriotas. Muy sencillo, porque dado que casi el 40% de los depósitos están en manos extranjeras, si lo haces pagar a los depósitos, al chipriota le cuesta menos dinero que si lo haces pagar vía impuestos, que es lo normal, sustancialmente menos dinero. Con lo cual a nadie se le escapa que evidentemente están las noticias y la gente que se queja, pero entendemos que al final de los finales, no sé si habrá muchos episodios o no, pero al final entendemos que el Parlamento chipriota lo acabará aprobando, no sé cuántos digamos, días van a haber, porque es verdad que es un coste político, pero al final hay que explicar a los chipriotas que hacerlo de esta manera les va a costar más barato a ellos que no hacerlo con impuestos, que lo deberían pagar ellos íntegramente. Por ejemplo, sorprende, nosotros aquí se ha subido los impuestos, ¿no? Pues ellos, los chipriotas, que podrían haberlo pagado por impuestos, el impuesto de sociedades plantean subirlo del 10 al 12,5. Es decir, no quieren tocar muy mucho el tema impositivo, lo que sí quieren que les cueste lo menos posible a los chipriotas. Entonces, pero claro, aún así se tocan depósitos por primera vez en un país que aunque sea pequeño, un 0,5% del PIB de la zona euro, pero es la zona euro, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que surge ¿es extrapolable a España, a Irlanda, a los demás países o no? Yo diría que difícilmente. Primero, porque estos países han sido ya rescatados, con lo cual ya tienen sus programas de rescate. Entonces, segundo, nos lo podríamos plantear, antes he dicho que creo que la banca española va a tener una segunda ronda de capitalización dentro de unos meses, van a pedir más capital todos, van a ir pidiéndolo. Entonces, en esta segunda ronda, la idea es, bueno, ¿y en esta segunda ronda se podría pagar con depósitos y no con impuestos? Yo creo que no, porque entre otras cosas, aunque Europa ya ha dado 42.000 millones, el programa que tiene de ayudas aprobado para España, para la banca, son 100.000 millones. Con lo cual, la segunda ronda, en todo caso, se va a financiar vía la primera ronda. Es decir, no creo que sea extrapolable. Y sobre todo, volviendo a lo de las cifras, no tiene sentido, siendo la cifra por persona tan baja, el hacerlo con depósitos. No tiene mucho sentido financiero. Con lo cual, yo creo que aquí no se van a tocar los depósitos, aunque hay una cosa que veremos que lo tenemos en la estrategia de este año y del pasado, sí queremos que los inversores, los ahorradores, sean conscientes de una cosa. Vamos a ver. En este mundo hay lo que se llama la desintermediación bancaria y la intermediación bancaria, ¿vale? Desintermediado o intermediado. ¿Intermediado qué quiere decir? Yo, ahorrador, pongo mi dinero en un banco, pero este dinero que yo pongo está en el balance de la entidad. Y el balance de la entidad, con ese dinero, da créditos, haga lo que sea. Si la entidad tiene problemas, está claro que si no hubiera nadie arriba regulándolo, yo tendría un problema, porque si la entidad ha hecho un mal uso del dinero que yo le he dado, evidentemente tendría un problema. Hasta ahora este problema se ha minimizado, porque dices, no, papá Estado o papá Europa va a cubrir a los depósitos, ¿no? Pero claro, es un salvamento del segundo. Lo que interesaría es que el balance del primero estuviera fuerte, entonces aquí no tienes problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a ver, al final es bueno que la gente sepa que si tu dinero lo pones en el balance de una entidad, tienes riesgo del balance de esa entidad. Y eso no es malo que se sepa, ¿de acuerdo? Ante ese mundo, ¿es fácil cubrirse? Facilísimo, porque ese es el mundo que llamamos intermediado y luego está el mundo de la desintermediación.
Desintermediación, ¿qué quiere decir? Yo, ahorrador, tengo un activo financiero y soy titular directo de este activo y no está en el balance de nadie. Hay mucha gente que tiene sus ahorros así. Cualquiera que tiene un fondo de inversión no está en el balance de nadie, cualquiera que tiene bonos, cualquiera que tiene acciones. Es decir, claramente, pues el caso chipriota, pueden sufrir los que tengan depósitos, pero no los que tengan activos directos. Oiga, es muy fácil tener activos. De hecho, os digo, hay mucha gente que está cubierto ya de este evento y no pasa nada, ¿no? Con lo cual, bueno, o sea, no creemos que aquí vaya a pasar nada, pero sí que es bueno tener la conciencia, que aquí vamos un poco atrasados en esta conciencia, que es bueno estar desintermediado y ser propietario de los activos directamente. Si somos propietarios de una acción, de un fondo o de un bono, es como si fueras propietarios de un edificio. Y la entidad lo único que hace es como el administrador del edificio. Si la entidad tiene un problema, se cambia el administrador y se acabó. El edificio sigue estando ahí. Pero si estamos metidos en el balance, evidentemente no es esta situación. Y tenemos que esperar que lo que decía Papá Estado y Papá Europa arregle la situación. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, el tema es, el año pasado claramente para ganar dinero, uno, había que tener bolsa, porque fue un excelente año bursátil, pero no era suficiente. El año pasado fue un año donde los ciclos bursátiles fueron tremendamente importantes. Primero, hubo sectores que subieron mucho y sectores que bajaron. Y además, responde a una filosofía muy clara. Los sectores cíclicos subieron mucho y los sectores defensivos incluso cayeron. Por ejemplo, automóviles subió un 35% el sector, asegurador un 32%, químico un 29%, bancario un 23%, industrias un 21%, todo lo que es cíclico. Ahora, lo defensivo, gas eléctricas cayó, petróleo cayó, telecomunicaciones cayeron en toda Europa. Esto no es la primera vez que pasa, vamos a referirnos a ello después, es un tema de ciclos. Fíjense, todo está barato, cíclicos y defensivos, pero el inversor no compra todo porque esté barato. A veces dirige su atención a unos y a veces dirige su atención a otros. Quien no domina los ciclos internos del mercado, pues puede ser que diga, no sé qué pasa, suben los mercados y mi cartera no sube. ¿De acuerdo? Esto es tremendamente importante. Bueno, yo tengo que decirlo que para nosotros fue un excelente año de gestión de inversiones. Los fondos nuestros de renta variable, con las bolsas subiendo entre un 11 y un 13, pues 16 fondos dieron entre un 13 y un 30. Batimos a los índices de lejos. Los fondos europeos dieron un 28, un 30, con los índices subiendo un 13, un 14, los doblamos. Fondo japonés dio un 14 con el índice subiendo un 7. Es decir, fue un excelente año de gestión. No siempre va a ser así, pero el año pasado lo fue, ¿de acuerdo? Más que nada, estuvimos siempre muy invertidos y estuvimos esta tendencia cíclica y luego está claro la selección de valores, que es al final lo más importante. Tenemos luego nosotros una gama de fondos que es la de retorno absoluto, que es más conservadora. Aquí nosotros lo que en los fondos de renta variable decimos vamos a ganar lo máximo posible, pero no cubrimos los riesgos de corto plazo. Pero aquí esto está pensado para inversores más conservadores, que al final lo que decimos es, vamos a hacer que si todo va mal, las oscilaciones sean pequeñas. Puede haber pérdidas, pero un 3, 4% si todo va muy mal. Pero claro, aquí ya no vamos a ganar lo máximo, ¿eh? O sea, la rentabilidad media de esto es un 8%. Entonces, el año pasado estos productos, uno dio un 8,76%, el otro un 6,29%, alguien que hubiera invertido mitad y mitad, pues habría sacado un 7,5% neto, que está claro que estos productos, cuando doblamos a los depósitos, es decir, que esto es un poco, como hay un poco más de riesgo que los depósitos de oscilación, evidentemente están ahí para nosotros, y fue un buen año también aquí, ¿no? Pero bueno, pasado, vamos a futuro, este año, 2013. Bueno, es un buen año con excelentes perspectivas. Entonces lo que hacemos es, estamos aquí, ¿qué decía el año pasado, cuando estuve aquí en el mes de marzo, y qué decimos ahora? Primero, el año pasado, el año 2012, decíamos, renta variable, vamos a ir un poco por categorías de activos. Renta variable, decíamos, comprar tanto como pueda, según la disponibilidad financiera y según el temple, ¿eh? Hay personas que pueden tener un 10% de bolsa como máximo para dormir tranquilos, no quebrar el sleeping point y está bien, otras personas toleran un 30, otros un 50, cada uno a su nivel de tolerancia decíamos máximo. ¿Qué decimos este año? Lo mismo. Cada uno a su nivel de tolerancia, el máximo que pueda tolerar. Por estilo del año pasado decíamos comprar cíclicas, comprar crecimiento. Y evidentemente fue lo que acabó dando rentabilidad. Este año decimos comprar cíclicas, pero ojo, porque creemos que en algún momento del año el inversor va a cambiar el foco y en vez de comprar cíclicas va a comprar defensivos. Luego veremos por qué decimos esto. Geográficamente decíamos hay que comprar Europa, emergentes, Japón. Este año lo que decimos lo mismo, Europa, emergentes y Japón, aunque incluimos España, aunque veremos que tiene una situación muy especial ligada a la prima de riesgo, ¿no? Y luego decíamos el año pasado, como mínimo creemos que tenemos 3 muy buenos años bursátiles por delante,
este año decimos como mínimo 2 muy buenos años bursátiles por delante, y verán, esto no es ni porque haya pasado uno ni por nada, sino tenemos unos modelos que así nos lo hacen ver. Vamos a empezar. Bien, renta variable. ¿Ven esta empresa de aquí? Esto es una empresa holandesa que nosotros teníamos acciones de esta empresa en varios de nuestros fondos. ¿Cómo invertimos nosotros en renta variable? Primero, número uno, buscamos empresas que tengan nichos de actividad muy buenos. Nos da igual que sean muy grandes o muy pequeñas, pero sobre todo que sean buenos en algo. Invertimos mucho menos en conglomerados. ¿Saben esas empresas que hacen 20.000 actividades? Tal? Eso es mucho más complejo de invertir. Esta, número uno en el mundo, pues es pequeña, relativamente bursátil, hombre, grande en capitalización, pero bursátil pequeña, que es número uno del mundo ¿en qué? En gran transporte marítimo. Este barco que ustedes ven, evidentemente no está partido, está semisumergido, tiene la proa de la popa, y está transportando una plataforma petrolífera. Es transporte de gran alcance, o sea, te coge esto en Rotterdam o donde sea y te lo lleva al Golfo de México, a China, o sea, estamos hablando de muchas millas. Bien, o sea, no es transporte de containers, o sea, es transporte de gran gasto. Esta compañía, tienen 19 barcos que hacen esta actividad, entre ellos el más grande del mundo, que es capaz de transportar 75.000 toneladas, ¿de acuerdo? Bien, esta gente, primero nos gusta la actividad, segundo, hablamos con la gerencia. Nosotros hay empresas excelentes, muy buenas, que les tenemos tachado, que no invertimos. Y dices, nuestra empresa es muy buena, sí, pero la gerencia no nos acabamos de fiar. ¿Por qué? Pues a veces porque, sobre todo, si vemos gerencia que piensa en el corto plazo y no piensa a 5 o 10 años, o huimos. Evidentemente nos podemos equivocar, es un juicio de valor, pero cuando hablamos siempre con ellos, nosotros lo primero les estamos viendo y pensamos, ¿qué clase de persona es? ¿Es de los que va solo por el bonus del año o es una persona que piensa 5 años? Y tenemos algunas que nos podemos equivocar, pero tachadas, y otras que son muy buenas. Hay de todo en este mundo, ¿no? Y tercero, lo valoramos. Esta empresa, cuando la compramos, la valoramos. Decimos, ¿y cuánto vale esta empresa? Cotizaba a 10, 11 euros, pero nosotros la valoramos por los beneficios que tiene y decíamos, esto vale alrededor de 20 euros, ¿no? O sea, hacemos este ejercicio. Esto la compramos. Bien, pues esta gente nos vinieron a ver a nosotros hace un año, en el mes de enero. O sea, cuando estuve aquí nos acaban de venir a ver. Y nos dijeron, mira, sois accionistas, vamos a hacer una ampliación de capital, nos gustaría que participarais en la misma, ¿no? Entonces, claro, nosotros decimos, bueno, ¿para qué necesitas el dinero? ¿No? O sea, ¿qué vais a hacer con el capital? Primera pregunta. Y nos dicen, mira, queremos hacer, ya tenemos el barco más grande del mundo, pero queremos hacer el barco, que va a ser el más grande del mundo, capaz de llevar unas 100.000 toneladas, ¿no? En vez de 75.000, 100.000, el más grande. Y bueno, ¿y qué ventaja tiene esto, no? Y ellos dicen, mira, muy sencillo. Hoy, cuando transportamos estas plataformas petrolíferas, tenemos que hacer 2 viajes, parte de abajo y otro viaje con la parte de arriba. Si tuviéramos este barco de 100.000, con un viaje, un solo viaje, lo podríamos transportar todo. La compañía petrolífera, que es la propietaria de esta plataforma, se ahorra 100 millones de dólares por plataforma, y esta compañía nuestra le cobra 25 millones de dólares por hacer el transporte. Entonces le dimos racionalidad económica y compramos. Aunque compramos en enero, bueno, fuimos a la ampliación, compramos. Pero esta acción estaba, si miran usted la cotización, estaba muy baja. 10, 11 euros, no hacía nada, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Bueno, llega aquí finalmente, al final, el día 26 de noviembre, y otra empresa cotizada en bolsa le hace una OPA. Y los números son, cotiza 10 y pico, vale 20, ¿no? Nuestros números. ¿A qué precio hizo la OPA? A 17,20. O sea, hizo la OPA pagando un 60 y pico % más, pero estas OPAs siempre se hacen igual. Pagas más de lo que cotiza y menos de lo que vale. Ahí ganas dinero. Tanto es así que la empresa que le hizo la OPA, ese día, también subió. la que le hizo la OPA, no la OPAda, ¿no? Entonces nosotros como gestores tenemos que plantearnos, bueno, nos hacen una oferta de 17,20, ¿qué hacemos? Es decir, nos quedamos y vamos a batallar por los 2,5 euros que puedan quedar, o lo vendemos hoy ya. Si el mercado hubiera estado todo a su precio, habríamos ido a batallar los 2 euros y pico. Pero como todo el mercado, ahora veremos porque está muy barato, lo que hicimos es vender ese día, y ese mismo día vendimos y compramos acciones baratas. ¿Por qué? Como gestores queremos tener buenas empresas, buenas gerencias, pero baratas. Entonces, se trata de mantener en los fondos el máximo descuento posible, lo más baratas posible, porque al final nos engañan. El descuento que tengamos hoy es la rentabilidad en exceso que sacaremos mañana, ¿vale? Bueno, entonces, ¿por qué las bolsas están tan baratas a nivel general? Vamos a ver, voy a ver un poco rápido aquí. Primero, la línea roja, producción industrial. Primero, las fábricas en el mundo han recuperado los niveles que tenían antes de la crisis en el 2007.
se ha recuperado. En zonas como Asia las fábricas están muy por encima, zonas como Europa un poco por debajo, a nivel mundial recuperado. Beneficios de las empresas. Línea gris. Los beneficios de las empresas a nivel mundial han recuperado los beneficios que tenían antes del 2007. O dicho de otra forma, los beneficios de las empresas están en máximos históricos. ¿De acuerdo? Es verdad que depende de las zonas del mundo. Línea roja, Asia, están por encima del año 2007. Estados Unidos están por encima sus beneficios del año 2007. Y en Europa estamos un poco por debajo, pero ya muy cerca. Y la previsión es que el año que viene superemos ya los máximos beneficios históricos. Tema muy importante, lo estamos viendo. Empresas que vendían X, les bajó las ventas con Lehman Brothers, han recuperado ventas, señores, ganan más. Con las mismas ventas ganan más. ¿Qué está pasando a nivel mundial? Los márgenes de las empresas están superando los márgenes que había en el 2007. Es decir, cuando pasa Lehman Brothers, pasa esta crisis, se asustan las empresas y tanto las más rentables como las menos, todas han ajustado costes en el mundo, todas. Lo cual quiere decir que cuando recuperan ventas tienen mejores márgenes y ganan más. Esto es fundamental para saber un poco lo que está ocurriendo. Luego, primer motivo por el cual las bolsas tienen que subir. Primero, porque los beneficios están en máximos históricos. O sea, muchas veces ustedes saben que las bolsas anticipan, ¿no? Dicen, no, las bolsas suben porque los beneficios ya subirán. No. Los beneficios ya han subido y las bolsas no. Con lo cual, hace 2 o 3 semanas que veíamos al Dow Jones que hizo máximos históricos, creemos que todas las bolsas, todas, una tras otra, los vamos a ir viendo cómo superan los niveles del 2007. ¿Por qué? Porque los beneficios ya lo han hecho. Punto número 1. Punto número 2. No solo estamos los beneficios en máximos históricos, sino que hay unos crecimientos de beneficios espectaculares. Por ejemplo, en Estados Unidos este año crecen los beneficios un 11,5%, el año que viene un 10%. En Europa un 11,5%, el año que viene un 9,4%. En el Nikkei un 27%, un 28%. Vamos a ver, el crecimiento normal de los beneficios es un 6%. Luego no solo estamos en máximos históricos, sino que además este año y el que viene los crecimientos, podemos decir en números redondos, que doblan a los que serían normales. Y esto no pasa siempre, y ahora lo tenemos. Esto se basa en 2 cosas. Primero, el mundo crece muy bien, ¿vale? Si vemos aquí las previsiones de crecimiento en el mundo, 5,1, 3,8 los crecimientos pasados, 3,2, 3,5, 4,1 los futuros. Si el mundo crece a más de un 3%, los beneficios de las empresas se catapultan. Está claro que esta es nuestra realidad. He puesto aquí el PIB de España y está claro que nosotros no estamos en este crecimiento mundial. De hecho, si ustedes miran, el mundo crece todo, pero todo me refiero a África, Oriente Medio, todo, no crean que solo crece Asia o Latinoamérica, y hay una especie de zona en el mundo que crece menos, que es la zona euro, y luego hay 4, 5, 6 países en la zona euro que especialmente decrecemos, y nosotros somos uno de estos 6. Ahora bien, tenemos que tomar conciencia de que esto es lo que vemos cuando salimos a la calle, pero esto no es lo que hacemos cuando compramos acciones. Cuando compramos acciones de empresas que ganan, obtienen sus beneficios en todo el mundo, claramente no están ganando aquí, sino que están ganando en todo el mundo. Tenemos que ir al crecimiento mundial, ¿no? Pongo un ejemplo. En venta de coches. Año pasado, bueno, cuando aquí estábamos en máximos históricos, en España se matriculaban 1,7 millones de coches en un año. ¿De acuerdo? En ese mismo momento, en el mundo, 47 millones de coches en todo el mundo. ¿Cómo estamos? Bueno, aquí pongo las cifras del año pasado. 800.000 coches, esto es 2011, 2012 todavía fue peor, 700 y pico mil. Luego aquí estamos vendiendo menos de la mitad de los coches que se vendía en ese momento. Ahora bien, el mundo, cuando nosotros estamos a tope, vendía 47 millones de coches, el año 2011 60 millones y el año pasado 2012 máximos históricos 63 millones de coches. Mientras nosotros nos hemos ido a la mitad, el mundo ha ido de 47 a 63, datos todos pasados, ¿de acuerdo? Con lo cual, es un poco para ver el crecimiento que hay en el mundo. Entonces vamos a ver a las bolsas. Bueno, las bolsas, esto es el IBEX, la línea azul es el IBEX 35 y la línea verde es el valor, igual que antes valorábamos Dogwise, que os comentaba, pues está claro que cada una de las 35 empresas que componen el IBEX las valoramos en función de sus beneficios y obtenemos un valor. ¿Y qué vemos? Hay un agujero.
el IBEX está en 8.000 y poco, pero si valoramos las empresas del IBEX 35 en función de lo que valen, no bajamos de los 14.000. Con lo cual, el IBEX está unos 6.000 puntos barato. Esto se llama un descuento fundamental. ¿De acuerdo? Para nosotros es fundamental. Miren, aquí ha pasado una vez, si ven aquí en el año 2000, bajaron los valores de las empresas, las cotizaciones bajaron mucho más, esto es pánico, ¿no? Y luego está claro, hubo un gap, llegó un momento que las empresas cotizaron a mitad de precio, y entonces hubo unos años gloriosos que el IBEX multiplicó por 3 y pico, porque fue de 5.000 y poco a 16.000, ¿vale? Entonces, es muy importante saber si hay descuentos o no. ¿Tenemos descuentos? Sí, estos puntos. Ahora, ¿qué es vital para nosotros? Saber cómo esto se cierra. Primero, dado que los beneficios en el mundo, o sea, vamos a ver, ¿dónde gana Santander? ¿Dónde obtiene beneficios Santander? En Brasil. ¿Dónde obtiene beneficios BBV? En México. ¿De acuerdo? Insisto, no pensemos que por ser empresas españolas están obteniendo sus beneficios aquí. Precisamente las empresas españolas son un modelo de exportación para muchos otros países, ¿de acuerdo? Pero no estamos hablando de eso. ¿Dónde obtiene sus beneficios Prosegur? ¿En España? No. Vamos a ver. O sea, este es un poco lo que hay detrás de todo esto. Entonces, ¿cuánto tiempo, como los beneficios están bien, creemos que esto se va a cerrar así? Que las cotizaciones van a subir y se va a cerrar. Pregunta que nos hacemos, ¿cuánto tiempo puede tardar? Bueno, para esto tenemos los modelos. Primero, sí, 2 años. ¿Por qué? La línea azul de aquí son sencillamente estos descuentos, ¿no? Es decir, oiga, estos descuentos en puntos de IBEX, 3.000 puntos, 4.000 puntos, 5.000 puntos, 6.000 puntos. Y el modelo rojo que ustedes ven es un modelo que tenemos nosotros, que lo que pretende es un modelo que dice, estos descuentos en el pasado, cómo se han comportado, es decir, cómo se han abierto y cómo se han cerrado. Y mirando a pasado cómo se han cerrado otros, vemos cómo se deberían cerrar. ¿Qué nos da? 1,75 años. Por eso cuando decimos que creemos que hay 2 años bursátiles excepcionales, este número sale de aquí. No es que digamos 2 años por decir 2 años. El año pasado esto daba aquí mismo 2,8, creo que era recordar. O sea, no decimos que ahora quedan 2 años buenos porque un año, no. Porque lo que ha pasado en este año es bastante consecuente con el modelo, con lo cual decimos que quedan 2 años que no pueden perderse. Las bolsas, mire, nos miramos las bolsas, si alguien quiere puede mirarse este cuadro con detenimiento, por cualquier rato de valoración, los PERES deberían estar con los tipos de interés actuales a un 16, están todos mucho más bajos, precio de valor contable a 2,5, están todos mucho más bajos, rentabilidad por dividendo con los tipos que tenemos deberían pagar 1,5, máximo un 2, se están pagando más, y primas de riesgo deberían estar en 4%, en bursátil están 6, 7, 8%. En resumen, nos miremos el ratio de valoración que nos miremos, las bolsas están muy baratas, todas, la bolsa americana un poco menos, por supuesto, pero barata, bolsas europeas por supuesto, pero bolsa de Hong Kong muy barata, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego, pregunta que nos hacemos, ¿va a ser este un super año en el IBEX? Como fue en Grecia el año pasado, que subió un 33%, o no. Nos hacemos esta pregunta. Entonces, ¿qué pensamos? Que no, que va a ser un buen año para el IBEX. Si las bolsas suben un 15%, el IBEX va a subir un 15%, pero va a subir un 30%, va a subir un 40%, podría hacerlo, pero no creemos que sea este el año. ¿Por qué? Hemos hecho unos análisis, la línea azul es este descuento que les decía, estos 5 o 6.000 puntos baratos, y tiene una relación total con la prima de riesgo país, total. De forma que más o menos, en números redondos, aquí está un poco más preciso, pero para que les quede claro es, si la prima de riesgo país baja 100 puntos básicos, el IBEX sube unos 2.000 puntos. Esta es un poco la relación. Ustedes saben que hay un poco el objetivo de que la prima de riesgo baje 200 puntos, de los 350 actuales más o menos a 150, ¿no? Si esto se consiguiera son 4.000 puntos de IBEX arriba. Pero claro, no podemos desligar esta sobrerentabilidad del IBEX a lo que haga la prima de riesgo. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y la prima de riesgo va a caer fuertemente o no? Creemos que no será este año, sino en todo caso el año que viene. No lo vemos para este año. Ahora, a nadie se le escapa una cosa, quien compre IBEX ahora, creemos que va a tener la misma rentabilidad que el resto de mercados, pero sí que tiene una opción que la sobrerentabilidad, nosotros nos equivoquemos, y sea este año y no sea el año que viene. O sea, es como una call gratuita, ¿eh? Entonces, ¿qué podría hacer caer la prima de riesgo radicalmente aquí? Nosotros vemos 2 temas. Tema número 1, que Europa capitalizara directamente la banca española. Esto se ha pedido desde aquí, desde el gobierno, se ha pedido a Europa, oiga,
sean accionistas de los bancos españoles. ¿Qué ha dicho Europa? No. Yo no quiero ser accionista de los bancos españoles, he dicho, yo quiero ser prestamista del Estado. Europa presta al FROP y el FROP es el accionista del Estado, de los bancos. ¿Por qué Europa adopta esta actitud? No nos engañemos. Si alguien es accionista de un banco y salen más provisiones, dañan al accionista. Con lo cual, si salen más provisiones a la banca española, dañarán al FROP, al Estado, pero no a Europa. ¿De acuerdo? Con lo cual, Europa no quiere. Ha dicho, no, yo ya lo haré, pero primero supervisión bancaria europea. Pero dice, bueno, lo haremos en enero de 2013. Digo, no, 2014. Europa está ganando tiempo para que los bancos españoles vayan sacando cosas y cuando piense que ya está todo sacado, entonces seguramente se va a querer ser accionista. Pero ahora no. Entonces, no lo vemos este año. Ojalá esto ocurriera y nos daría una sorpresa favorable. Segundo, petición de rescate país. Ahora se han rescatado los bancos, no se ha rescatado el país, ¿no? La petición de rescate yo entiendo que es un tema políticamente muy delicado, a nadie le gusta ser rescatado y que le manden, claro, pero vamos a ver. Mientras no rescatan, el coste financiero que estamos pagando es altísimo. Cierto es que el coste que está pagando el Estado no es muy alto, es un 4,1, 4,2% si hacemos la mezcla de todos sus vencimientos. Pero claro, los vecinos que pagan, un 1, un 1,5, un 0,5, los países vecinos no pagan. Y segundo, hay un tema que nos preocupa más que las finanzas públicas, que son las privadas. Nosotros tuvimos una reunión con Iberdrola, y Iberdrola, por ejemplo, nos dijo, oiga, es que nosotros cuando emitimos bonos para financiarnos, el coste que tenemos que pagar es las referencias del Estado, el Estado más menos algo. Luego, si el Estado lo paga caro, hay empresas pagando financiaciones muy caras. Y a nadie se engaña, si las empresas pagan financiación cara, quiere decir que son menos competitivas, tendrán que recortar en otra parte o venderán menos, ¿no? Con lo cual, no lo vemos ni una cosa ni otra que pase este año, porque lo que hemos visto con las reformas es, y nos da igual un gobierno que otro, que no se han hecho reformas auténticas si no ha habido presión de los mercados. Con lo cual, si no hay presión de los mercados, no creemos que se pida el rescate. Si hubiera presión, seguramente se haría, entonces nos daría una alegría, ¿no? En este sentido de los mercados. Pero de momento no lo vemos, ¿no? Ojalá pasara, pero no lo vemos. Decíamos antes, cuidado que este año no hay diferencia con el año pasado. Creemos que va a haber un momento en el cual es posible que el inversor cambie y vaya defensivos. ¿Por qué lo decimos? ¿Esto es una liberalidad nuestra? No. Si ven este gráfico de aquí, nosotros analizamos mucho los ciclos internos de los mercados. Es fundamental. Es decir, no todo sube cuando está barato. Primero sube, después otro. Este gráfico, que tiene un montón de rayas, pero por favor quédense solo con la negra más oscura. Es muy sencillo de interpretar. Si esto baja, quiere decir que los sectores cíclicos lo hacen mejor en bolsa. Y si esto sube, quiere decir que lo hacen mejor los defensivos. ¿Vale? O sea, ¿lo hacen mejor quién? ¿Las industrias o las telefónicas, por ejemplo? Entonces, esta línea negra debería estar, su punto de equilibrio es el 0. El año pasado estábamos por aquí y decíamos, no, es cíclico. Pero ahora, todo esto es el año pasado, ¿vale? Para abajo quiere decir que los cíclicos lo han hecho mejor. Pero cuidado cuando ya empezamos a pasar el 0. Cuando empezamos a partir de estos niveles, es muy probable que en algún momento cambien radicalmente. Además, cuidado con estos cambios, fíjense aquí fue radical. Y estos cambios además duran tiempo. O sea, cuando se cambia a defensivos no se cambia por un mes, como mínimo 6 meses, y puede ser periodos más largos. Con lo cual, esto es lo que nos va a decir, cuidado, vamos a mirar a las telefónicas que nadie quiere, porque a lo mejor en algún momento dado la gente se da tortas para comprarlas, aunque ahora estén fuera de moda y todo lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, dicho esto, también vamos a una palabra solo por emergentes, ¿no? Una cosa muy sencilla. Emergentes, miren, se puede comprar emergentes por muchos motivos. Hay inversores que compran emergentes porque tienen muchas materias primas, ¿eh? Nosotros por esto no compramos nada, porque el precio de las materias primas, pues además creemos que va a bajar. Ahora, el argumento que sí creemos que es ineludible para comprar emergentes es la creación de clase media. Eso es importantísimo. España, años 60, se crea clase media exportas y esto es lo más potente que puede existir en economía. Esto es gente que consume. Entonces nos preguntamos, ¿dónde crece la clase media en el mundo? Aquí tienen un cuadro, en Estados Unidos están estancados, en Europa estamos estancados, ahora sube un poco de momento, sencillamente por Europa del Este, no por nosotros. En Sudamérica sube, pero aunque suba, fíjense, hoy la clase media de Sudamérica es el 10% de la clase media del mundo.
en unos años baja al 6%. O sea, sube la clase media, pero en proporción de la clase media que hay en el mundo, baja. Asia, vamos a ver, hoy Asia es el 28% de la clase media que hay en el mundo. Estamos hablando de 525 millones de personas que pasan a 1.700, que pasan a 3.200, en unos años 2/3 partes de la clase media está en Asia. Esto es lo más potente que hay. No podemos estar al margen de esto. Crece África, crece Oriente Medio, crece todo el mundo, pero cuidado con Asia, porque Asia se lleva la palma, ¿eh? O sea, África crece, la clase media va a explotar, pero no a estos niveles. Con lo cual, nosotros, cuando invertimos en emergentes, el criterio número 1 que tomamos es qué países está creciendo la clase media. Si crece, invertimos. Si no crece, no invertimos, o mucho menos, a no ser que lo hagamos por otros motivos. Luego, esto lo comentamos hace un tiempo, pero ahora, claro, hoy en día, de nuestros fondos este año, ¿cuál es el más rentable? El japonés. Llevamos un 15% aproximadamente de subida. Cuidado con Japón. Japón, 20 años cayendo, los inmuebles, perdiendo un 90% del valor de los inmuebles, depende, 90, 80, 70, en función del tipo de inmueble. Pero Japón, cuidado, porque Japón, con esa pérdida de riqueza brutal, nunca su PIB ha bajado. Es decir, esta línea negra es el PIB que había. Estos son los inmuebles, ¿ven? Caída brutal. Esto es el PIB. El PIB de Japón se ha mantenido pese a esta caída de los inmuebles. ¿Cómo lo han hecho para mantener el PIB? No solo han mantenido el PIB, han mantenido el empleo. Con esta caída de los inmuebles sin precedentes, tasa de paro en Japón, 4%. Y si ustedes miran el peor mes, 5,5%. Entonces, ¿cómo puede un país destruir tanta riqueza y no tener paro? Y seguir aumentando el PIB. Bueno, el gobierno de Japón, que hizo cosas buenas y malas, pero una de las cosas buenas que hizo es decir, más o menos, muy simplista, pero es así, ¿cuánto se ha perdido? En inmuebles, ¿cuánto hemos perdido? ¿Cuánta riqueza hemos destruido? 1.500 trillones de yenes. Pues, ¿qué hizo el gobierno? Poner más dinero de lo que se había destruido. El gobierno puso 2.000 trillones de yenes. Esto es la receta japonesa. Es una receta que, claro, el Estado, como no puede ser de otra forma, se endeudó, hoy es el Estado más endeudado del mundo, pero mucho problema no será porque son capaces de endeudarse a 10 años al 0,7%. Es decir, el problema no es tanto la deuda, como sobre todo si alguien te la financia. Nosotros tenemos aquí un problema que no nos la financian, ese es el problema que tenemos. Pero en fin, vamos a ver. Estos días se ha hablado del fiscal cliff en Estados Unidos, el precipicio fiscal y todo esto. Nosotros a esto le hemos dedicado una atención de 0. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos saben que su burbuja es inmobiliaria como la japonesa, como la nuestra, y saben que en una burbuja de naturaleza inmobiliaria, si no el Estado no gasta, la economía cae fuertemente. Lo saben los americanos desde el año 2008, lo entendió Bernanke, hizo todo lo que podía desde el punto de vista monetario, sabe que no es suficiente. Fíjense una cosa muy curiosa, aunque se sabe que en crisis de burbuja inmobiliaria, cuando caen, aunque pongas los tipos de acero, o sea, le dijo, ahí tienes que poner tipos de acero y capitalizar los bancos, inmediatamente, lo hicieron enseguida. Pero dijeron, no es suficiente. ¿Por qué? Porque eso es como enfermedades, ¿no? Cada enfermedad depende de la naturaleza. Una crisis económica de naturaleza inmobiliaria tiene unas circunstancias especiales y es más grave de lo normal. ¿Cuál es la circunstancia que la hace diferente? Que cuando hay una caída inmobiliaria siempre hay una deuda previa, con lo cual es una caída desde un endeudamiento muy alto. ¿Y qué se sabe? Se sabe que por mucho que pongas los tipos de interés a 0 y por mucho que la teoría económica dice que si los tipos de interés están a 0 las personas van a empezar a invertir, no invierten. Cuando vienes de una situación de endeudamiento muy elevado, lo que hacen familias y empresas es devolver deuda. Devuelven deuda, tanto si tienen necesidad como si no. Es como una obsesión. Se pasan 10-15 años reduciendo deudas. Esto es un fenómeno que se llama recesión de balances. Entonces, en Estados Unidos, muy conscientes de esto, fueron a ver, Bernanke en la FED hizo todo lo que tenía que hacer, fueron a ver a la Reserva Federal, cuidado, de la mano de grandes expertos en el caso japonés, como Richard Koo, y la Reserva Federal fueron a ver la administración Obama y les dijeron, señores, si no gastáis, vamos a entrar en una recesión muy fuerte. La administración Obama lo intentó y gastó. Se puede discutir si el gasto tiene que ser en sanidad, en el ejército, en lo que queramos, ¿de acuerdo? Pero gastó. Y por eso cuando vemos el tema del fiscal cliff, para nosotros esto lo vemos como teatro, es decir, este precipicio fiscal. ¿Por qué? Porque al final en Estados Unidos están de acuerdo
demócratas saben que hay que seguir gastando. Otra cosa es cómo. ¿Qué hago? ¿Aumento los impuestos o gasto menos? Esto, o sea, hay diferentes formas de hacerlo, ¿vale? O sea, bajo los impuestos o gasto más, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos, por ejemplo, están diciendo que lo que estamos haciendo aquí es equivocado. Ellos dicen, su planteamiento es, ¿qué es lo que ha hecho aumentar la deuda pública? La crisis económica. ¿Qué es lo que va a hacer bajar la deuda pública? La recuperación económica. ¿De acuerdo? Este es su razonamiento. Ellos están diciendo que nosotros estamos completamente equivocados. Que al centrarnos demasiado en la deuda, no nos centramos en crecer, y al no centrarnos en la deuda, en el crecimiento, la deuda crece. Esta es su visión. Con lo cual, hay cuestiones de estas que a lo mejor pueden tener mucha atención periodística, pero nosotros cero. Volviendo un poquito a lo nuestro, acelerar un poquito, vamos a ver. El año pasado subieron las bolsas, pero salió dinero. Si ustedes analizan los fondos de renta variable de todo el mundo, salió dinero. Entonces, este año, bueno, y alguien puede decir, bueno, ¿y por qué subieron las bolsas y salió dinero? Hombre, porque fue un año que lo que hizo subir las bolsas no fue la demanda, la presión que todo el mundo quisiera comprar acciones, sino es una debilidad de oferta, es decir, quien tiene acciones no quiere venderlas a cierto precio, ¿de acuerdo? Eso es un punto de vista distinto. Este año, sin embargo, creemos que las bolsas van a seguir subiendo, pero con una diferencia radical, que es que por entrada de dinero. Y de hecho se ha notado. Enero, febrero y marzo ya está entrando dinero en todos los fondos de renta variable, en todo el mundo. Nosotros lo notamos, pero no en todo el mundo. Es cierto que no son cantidades ingentes de dinero. O sea, la gran masa ya entrará dentro de 3 años. O sea, eso, como siempre, la gente va después. O sea, en este mundo, desgraciadamente, hay mucho inversor que invierte con el retrovisor puesto y compra lo que ha subido. Hoy este inversor está comprando renta fija, pero renta variable no la compra. Ya la comprará en 3 años, pero el valor ahí está en la renta variable, ¿no? Este es el tema. Entonces, ¿por qué decimos esto? Vamos a ver, primero hay un fenómeno. Sabemos, bueno, aquí vamos a hacer una cosa muy simplista. Vamos a poner inversores de largo plazo, los azules, lo que la gente llama especuladores, pero que al final tienen nombres, hedge funds, CTAs, prop traders, la parte roja. Creemos que por diferente motivo los dos van a comprar acciones. Vamos a ver. Yendo muy rápido. Primero, en la demanda inducida. Cuando las bolsas suben, y llevamos 8 o 9 meses subiendo, hay compra de acciones. Todos compran más acciones con más facilidad. Nosotros teníamos un modelo que nos decía, si las bolsas suben 6 meses, al 7º mes empezará a entrar dinero. Esta vez, después de haber subido 7 meses, ha empezado a entrar dinero al 8º mes, que ha sido en el mes de enero. ¿De acuerdo? Pero bueno, estamos ahí. Pero, más importante, el inversor de largo plazo, ¿por qué creemos que está entrando en los mercados? Primero, porque el no riesgo no paga. O sea, no es lo mismo, digamos, tener bolsas baratas con unos tipos de interés sin riesgo. Imagínense que los depósitos pagaron un 6, a que pagan un 1, pagan un 2. No es lo mismo. ¿De acuerdo? No paga la renta fija, estamos en tipos reales negativos, tanto a largo como a corto. No pagan los depósitos, aunque alguien le consiga un trato preferente y le paguen un 3, es no pagar. ¿De acuerdo? Y evidentemente no paga el Euribor, la caja estamos en 0,5, 0 poco, ¿de acuerdo? Punto número 1. Punto número 2. El año pasado la subida esta que hubo, a partir del mes de mayo, una subida muy fuerte, creo que el IBEX ha subido alrededor de un 40% casi, y los otros mercados también han subido fuertemente, pero claro, el tema es que no solo muchas personas particulares no lo han visto, es que no han visto la subida estrategas profesionales y gestores profesionales. Y esto lo decimos en base a unas estadísticas que tenemos y vemos cómo después de mayo la mayor parte de gente se ha quedado fuera. Esto quiere decir que si uno es un gestor profesional y en su fondo podía invertir hasta un 30% en bolsa, tenía un 10%, ¿vale? Si podía invertir hasta un 50%, tenía un 30%. A nivel generalizado la gente tenía poca bolsa. Y esto sigue siendo así, poca bolsa. ¿Qué está pasando en estos meses? Oiga, estamos subiendo sin volatilidad, sin caídas. Claro, esto no es normal. Hay gente que dice, ya después de las subidas de junio, julio, agosto, septiembre, decían, bueno, 4 meses subiendo van a caer los mercados, y no caen. Hace unos pocos días, lo de Berlusconi hizo caer las bolsas un 3%, en 2 días recuperado. Ayer lo de Chipre cayó ayer un poco, ha caído hoy, en otras circunstancias, si esto pasa hace 9 meses, vamos, nos caen 10, ¿vale? Y además no se recuperan en unos cuantos meses. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no caen las bolsas? A ver, se ha quedado tanto dinero fuera que cada día que hay caídas, vemos aparte de ese dinero comprando. O sea, ¿qué quiere decir poca volatilidad? Poca volatilidad quiere decir que no cae, ¿no? Si hemos subido deberíamos caer.
¿Por qué no caemos? Porque sigue entrando dinero y dinero. Y además es paulatino, ¿no? Lo vemos en todo, en colocaciones de empresa. Vamos a colocaciones de empresa, nos dan de empresas que colocan un montón de capital en poco tiempo. Nos dan un 10%, un 15%. Esto sí son lucrativas, ¿eh? Fuimos a Rexel, la empresa francesa de distribución de material electrónico. Se coloca un paquete en horas, o sea, no se hacen ampliaciones al uso, no, en horas, en 3 horas se cierra. Pues nos dieron, creo que es un 16% de lo que pedimos. A esto sí, te lo dan con un descuento de un 3 o un 4, en 5 sesiones un 10% de plusvalía, ¿vale? Vendida. La misma semana te le dan marca. Se coloca un 15% de la empresa, un 3-4% de descuento, nos dieron aquí un 30%, aquí tardó más, pero en 7-8 sesiones bursátiles, 10%, vendimos. Es decir, hay una cantidad de... Bueno, el otro día hubo una colocación de Direct Line, la empresa aseguradora inglesa, línea directa, pero en Direct Line, que nos dieron 0, sobresuscrito. Hay una cantidad de dinero en el mundo impresionante y lo vemos cada día. Entonces, por eso creemos que el inversor lo único que va a hacer es... O sea, hay un trasvase que tenemos que ser conscientes del no riesgo al riesgo. Que esto no quiere decir que la gente venda depósitos para comprar bolsa. Una parte será compra bolsa y luego hay riesgos intermedios, ¿no?, a los que ir. Pero el flujo es una dirección, de no riesgo a riesgo. Bueno, ¿y qué pasa con el especulador? El especulador, por motivos distintos, también está comprando bolsa y creemos que va a comprar mucho más. ¿Por qué? Primero, está cerrando cortos. Intentó atacar la bolsa subió y han perdido mucho dinero intentando ir contra el mercado. ¿Cómo lo vemos? Hombre, pues mes de diciembre, en Estados Unidos el Standard & Poor's sube un 0,7%, pero las 20 empresas con más cortos suben un 5% en el mismo mes. Quiere decir que se están cerrando cortos. ¿Cómo lo vemos? Vamos a ver, vemos a los seguidores de tendencia bajo presión. La gente que dice los especuladores y tal, estos son sus resultados, de unos especuladores que son mayoritarios, que son los que siguen tendencia. Lo que la gente llama especuladores llevan 2 años perdiendo dinero. En el año 2011 perdieron casi un 8, el año pasado casi un 3. Esta gente, que son los mayoritarios, son los seguidores de tendencia, es decir, ellos se sientan, esperan ver una tendencia y se suman a ella. Nada más. Esto, mayoritariamente, el 90 y pico % de gente hace esto. Sí, la tendencia es verdad que puede ser de acciones, de commodities, de muchas cosas, de materias primas, de todo un tipo. Esta gente, ¿qué pasa? Están en búsqueda de la tendencia perdida. Esta gente ganan dinero cuando hay tendencia. Si no la hay, no ganan dinero. Y llevan 2 años perdiendo dinero, luego nervios. Es decir, el inversor de largo plazo está nervioso porque tiene poca bolsa, y el hedge fund está nervioso porque no tiene una tendencia clara a la que ajustarse. Gana dinero con tendencia y no si la hay. Otro tema, materias primas. Vamos a ver. Las materias primas, este es el índice de materias primas. El año pasado, o sea, las materias primas llevan una década gloriosa, desde que caen las Torres Gemelas, al cabo de 2 meses empiezan a subir, pero las materias primas, esta década ha sido muy buena, pero el año pasado, primer año en que las bolsas suben, las materias primas caen. Eso quiere decir que hay mucho hedge fund que se ha ganado la vida estos años comprando oro, comprando, es decir, no sé, bueno, por supuesto, oro, plata, pero no solo esto, sino comprando cereales, comprando un montón de cosas, y que una parte importante de este colectivo está diciendo, vamos a ver, muy bien, los últimos 10 años me he ganado la vida así, pero ¿y los próximos años? Probablemente ya no me los gane así. Probablemente la única tendencia que podemos tener es la renta variable. La única que apunta claramente es la renta variable. Con lo cual, por distintos motivos, esta gente está ahí. Renta fija. Claro, renta fija, ahí decíamos el año pasado, comprar, duraciones cortas, no sé qué más, todo esto corto. Pero claro, la renta fija ha ido subiendo y resulta ahora mismo que la renta fija, como veremos después, pues es complicado encontrar argumentos para comprarla. Los inversores con retrovisor sí, los que miren detrás van a comprar renta fija, pero si miras delante es mucho más complejo. Es verdad que hay nichos de renta fija todavía rentables, o sea, hoy los especialistas de renta fija tienen una dificultad añadida porque ya no es que la categoría de activos suba, no, tienes que encontrar aquellas empresas que hay una disfunción especial y que con esta disfunción especial puedes ganar dinero aunque el mercado no lo haga. Pero claro, esto ya es más distinto que comprar renta fija y ganar dinero. Seguimos manteniendo duraciones cortas y va a ser año de stock picking, es decir, de una selección de valores muy profunda. Solo por decir unos comentarios, el gran motivo es que vamos a ver, hoy hay muchos países en el mundo con tipos negativos, tipos reales negativos. Por ejemplo, zona euro,
tasa de inflación 2,2, tipos de interés de 3 meses 0,2, tipo de interés de 10 años 1,7. Por supuesto, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, tal, con lo cual, si compramos bonos a 10 años, ya sabemos que vamos a perder, no vamos a recuperar la inflación en 10 años. Es más, si los tipos suben, vamos a perder valor, con lo cual, no solo si lo mantenemos a vencimiento, perderemos en términos reales, sino que además, cuidado, que nos pueden dar un susto y puede haber caídas de precios importantes puntualmente. Mientras tengamos tipos reales negativos, no podemos recomendar comprar renta fija, salvo especialidades, ¿eh? Hay especialidades que sí pueden comprarse. Al final de los finales, con esto, el tema es el siguiente. Si comparamos una empresa, lo que paga por sus bonos y lo que paga por sus dividendos, a los mismos, ¿no? O a los bonistas o a los accionistas, una situación normal es que los bonos paguen más que los dividendos. O sea, situación normal, pagan un 3% de dividendo y un 5% sus bonistas. Situación normal, ¿eh? ¿Dónde estamos ahora? No es esta situación. Hay muchísimas empresas donde la rentabilidad de dividendo supera la del bono. Cuando esto sería un equilibrio. Hay años como los años 2000, que esto estaba girado al otro lado, eran años para cargar carteras y carteras de renta fija, pero ahora mismo esto se ha girado justamente al otro extremo y, salvo especialidades, evidentemente la renta variable ofrece mucho más atractivo que la renta fija. Retorno absoluto. Bueno, esto es aquello que les comentaba de un par de fondos estos que tenemos y que, claro, fíjense bien, en la renta variable nosotros no nos preocupamos mucho de las oscilaciones de corto plazo. Por ejemplo, aquella empresa que les comentaba, Dockwise, cotizaba 10, valía 20. Bueno, si hay unas torres gemelas y el mundo cae y se va de 10 a 8, o sea, pierde un 20%, ¿venderíamos? Hombre, no, miraríamos. ¿Cuánto vale Dockwise? ¿Sigue valiendo 20? Oye, pues la mantenemos. Pero claro, soportaríamos la caída de 10 a 8, ¿no? Esto es un enfoque. Pero hay muchísimo inversor que no está preparado para estas oscilaciones. Muchísimo inversor que las oscilaciones o bien le hacen sufrir, lo cual no puede ser que alguien sufra por su dinero, esto es si alguien sufre por su dinero es que lo estamos haciendo todos mal, o sencillamente hay personas que cuando caen los mercados es que además actúan mal, es que venden. Hay personas que el año pasado con las bolsas de 31 de mayo cayendo fuertemente vendieron, o sea, las hay. Entonces, en renta variable puedes hacer muchas cosas, pero perder dinero no, ¿de acuerdo? Entonces, para este tipo de inversor está claro que nosotros tenemos que construir mecanismos que se preocupen primero de que no haya muchas oscilaciones. Es decir, si caen todo mucho y caen un 1% de los mercados y demás, que se puede perder dinero, pero una cosa es perder un 3, un 4% y otra cosa es perder un 40%, ¿de acuerdo? Entonces, edificamos este tipo de modelos. Este tipo de modelos, además, que edificamos, claro, los construimos de una forma pensando lo siguiente. Claro, si hacemos esto, no vamos a ganar tanto dinero como los demás. Pero hacemos, bueno, que no perdamos mucho en años muy malos. ¿Cuál es lo máximo que estamos ganando? Nosotros ahí es una media de un 8%, ¿de acuerdo? Creemos que esto es bueno, ¿por qué? Porque está en un punto medio. O sea, ¿qué recomendamos a las personas que antes tenían depósitos? Claro, a lo mejor ir de depósitos a renta variable emergente es excesivo, ¿de acuerdo? Punto medio. Este punto medio estaría la renta fija. No es muy conveniente en estos momentos, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, alguien puede hacer fondos mixtos, una parte renta variable, una parte no, pero lo que queremos que es más conveniente es retorno absoluto. Creemos además que aquí esto va a recibir muchos flujos de dinero, porque está en una parte media, ¿eh? Nosotros, de hecho, tenemos mucho trasvase de depósitos a retorno absoluto. Bueno, yo les voy a contar, ¿qué retorno absoluto? Esto es decir, mire, en los mercados pasan cosas, ineficiencias que decimos, que no deberían pasar, pero pasan, ¿vale? Nosotros aquí lo que hacemos con esto es capturamos estas ineficiencias, las analizamos a muchos años, etcétera, etcétera, vemos si son ciertas, el proceso de análisis, no me voy a extender aquí, no es el objetivo, es muy riguroso y largo, y al final actuamos. Y si de verdad hay una ineficiencia y si de verdad la capturamos, podemos sacar rentabilidades en entornos de mercado muy malos. Nosotros tenemos 17 de estas ineficiencias trabajando. 17. Analizadas como mínimo 25 años, muy documentadas, etcétera, etcétera. Les voy a contar solo una, para que vean de qué se trata. Por ejemplo, intuición que tenemos. La gran masa de inversores va a destiempo. Compra las cosas o vende las cosas a destiempo. Tenemos un modelo que esta intuición la analizamos a muchos años y vemos si es cierto o no es cierto. Y es un modelo muy sencillo.
analizamos qué hacen los inversores. ¿Compran fondos de renta variable o fondos de renta fija? ¿Qué están haciendo? Analizamos estos flujos. Y en base a este análisis, tomamos una decisión de inversión. Es decir, analizamos este flujo de dinero. Aquí no se trata de mirar si los mercados están baratos o no. Esto es para ganar lo máximo posible. Aquí no estamos ganando lo máximo posible, sino reduciendo el riesgo y ahí yendo a este 8%. Entonces, decimos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo invertimos? Y les voy a contar este de aquí. ¿Ven? Este de aquí, este gráfico de aquí, es muy sencillo de interpretar, aunque pueda parecer complejo. Al final, abajo, lo que ponemos es las entradas o salidas de dinero en fondos de renta variable. Cero, este es el cero. De aquí para aquí quiere decir que entran dinero en los fondos de renta variable. De aquí para aquí quiere decir que sale. Entonces, analizamos qué ocurre. Y en función de lo que ocurra, nos vamos aquí arriba, les voy a decir esta línea turquesa, y en función de lo que ocurra, invertimos más o menos en renta variable. Con lo cual, se trata de ver qué hace la gente y si es verdad que van a destiempo aprovecharnos de este fenómeno. Por ejemplo, hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Estamos aquí. Hoy en día hay entradas moderadas de dinero. Si hay entradas moderadas de dinero, invertimos bastante en renta variable, que es la situación que tenemos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba el año pasado? Había salidas de dinero. Pues con salidas de dinero todavía invertimos más. ¿Vale? El año pasado. Luego, ¿qué hacemos aquí? Imagínense que los inversores se vuelven locos y dentro de 3 años todo el mundo empieza a comprar mucha renta variable y nos situamos aquí. Si ahora estamos aquí y todo el mundo empezara a comprar mucha renta variable, nosotros disminuiríamos la exposición, incluso nos podríamos poner a la baja. Esto es un ejemplo de estos 17 que tenemos trabajando. Ahora bien, sea este ejemplo, lo que sí es verdad es que si es retorno absoluto, hemos dicho que el retorno absoluto tiene que proteger el capital en casos adversos. Hay muchas cosas que se llaman retorno absoluto, pero y hay retornos absolutos que hacen las cosas de forma distinta. Nosotros lo hacemos así, aprovechando estas ineficiencias de los mercados. Hay gente que lo hace siguiendo tendencias, hay 1000 formas de hacerlo. Ahora bien, si es retorno absoluto de verdad, cuando han venido años malos tienes que haber protegido el capital. Si no es otra cosa. Estos son estos 5 años de caídas de los mercados. Evidentemente el retorno absoluto, o sea, no es que no pueda tener pérdidas, tiene pérdidas, pero lo que sí es una evidencia es que nuestro retorno absoluto, con caídas de los mercados de 40%, han preservado el capital, incluso han ganado dinero. Si fuera un mixto, esto habría hecho así, ¿ve? Habría seguido la bolsa en más o menos proporción en función del mixto. Entonces, ¿es retorno absoluto? Sí, tenemos retorno absoluto. Es más, no solo este retorno absoluto, sino que tienen que comprender que esta media histórica de un 8% de rentabilidad neta para el cliente, cuidado, porque en años malos no se obtiene un 8, en años malos se protege el capital y a lo mejor se gana un 2, o se pierde un 2. Pero, si en años malos has hecho esto, creemos que los años que tenemos por delante, el retorno absoluto va a sacar más del 8%. El 8% es una media. De lo que, años malos, años buenos. Creemos que tiene años buenos que vamos a superar. De hecho, por ejemplo, estos dos fondos a día de hoy no es normal. Uno tiene una rentabilidad de un 4,5 en 2 meses y medio, que no es normal, y el otro de un 2,6 o de un 2,7, ¿no? Pero creemos que esto va a seguir. Con lo cual, retorno absoluto, por favor, aquella parte de inversores que quieran ustedes más tranquila, piensen en esto y solo inviertan en retorno absoluto que haya demostrado que lo es en los años malos, porque si no, tendrá el nombre, pero será cualquier otra cosa. Y todo lo demás, inmuebles, decíamos nosotros aquí el año pasado, decir, mira, creemos que, hacíamos toda una exposición de por qué creíamos que los inmuebles en España iban a caer unos 4 o 5 años más, estamos igual, creemos que no ha cambiado nada, todos los síntomas son de que van a caer todavía unos cuantos años, y les decíamos, mire, lo de inmuebles, no vemos la compra de inmuebles, compre un fondo inmobiliario, como nosotros tenemos uno, que invierta en países en el mundo donde el ciclo inmobiliario va al revés que el nuestro. Después de muchos años de caída empiezan a subir. Además, invertimos en empresas inmobiliarias. ¿Dónde tenemos más empresas inmobiliarias? Hombre, Japón y Alemania. ¿De acuerdo? Son los países donde el inmobiliario está subiendo. Es más, está en una efervescencia impresionante. Ahora, claro, en Japón había caído mucho y en Alemania hacía años que no hacía nada. Y decíamos una cosa, y les voy a decir el resultado. Decíamos, fíjense bien, inviertan, si alguien quiere comprar inmuebles en España, dentro de 4 o 5 años, cuando entendamos que haya un mínimo,
compren de momento este fondo, en 5 años, saquen el dinero en 5 años y compren inmuebles en España. Esto lo dijimos el año pasado. De momento, no sabemos 5 años. ¿Qué ha pasado? Hombre, este fondo el año pasado subió un 24% y el inmueble cayó un 7%, ¿no? Con lo cual, quien hubiera hecho esto, solo un año, ya no 5, está claro que tendría más dinero para comprar inmuebles y serían más baratos. Pero creemos que esto lo queda. También les voy a decir una cosa. No creemos que este fondo siga a este ritmo. No es un fondo para dar un 24%. Ahora lleva un 3%. Es un fondo para rentabilidades más moderadas, porque invertimos en empresas, en todo el mundo, pero que son empresas que tienen inmuebles en arrendamiento, no hay promoción, en arrendamiento, miramos el arrendamiento, que están saneadas, todo esto, y hay montones de estas empresas, ¿vale? Seguimos diciendo esto. Es más, esto, aunque sea un fondo de renta variable, creemos también que tiene un poco de punto medio, porque al ser empresas que cobran un alquiler, y, por ejemplo, la GSW Immobilien alemana, pues oiga, si tiene 48.000 pisos, tiene ahora en Berlín, 8.000 parkings, y un precio metro cuadrado 870 euros, creo que son ahora, alquilados al 97%, rentabilidad de alquiler 7%, es decir, hay un montón de países en el mundo. Es más, solo os voy a poner un ejemplo. Los REITs están despegando. Nosotros, por ejemplo, compramos una empresa, REITs, las SOCIMIs aquí, SOCIMIs, fondos inmobiliarios. El mundo, fíjense cómo ha cambiado, el mundo han ido empaquetando los bancos, las inmobiliarias de países con problemas, han ido empaquetando sus inmuebles en unas sociedades que las han hecho cotizar en bolsa. Al principio era el típico banco que decía, mira, cojo todos mis inmuebles y lo coloco en bolsa, ¿vale? Esto al principio empezó así, ahora esto se ha sofisticado mucho. Ahora en cada país, por ejemplo, el último REIT que compramos nosotros era una empresa de Hong Kong que tenía estas naves industriales, pero centros logísticos, ¿no? Que tenía en Hong Kong y en Japón, y la especialización es, ha sacado a cotizar los centros que tiene suyos solo en Japón, ni siquiera ha sacado los otros, pero cuidado, no cualquier cosa, solo estas naves de 10.000 metros para arriba, de 10.000 metros para 100.000 metros. Es decir, hoy cotizan, no naves industriales, no, naves industriales grandes, modernas, tal. O sea, que hoy en día quien quiere comprar inmuebles, esto va a pasar como las materias primas, o como el oro. Antes quien quería comprar oro compraba un lingote y ahora compra un ETF. En inmuebles va a pasar lo mismo. El comprador de inmuebles está yendo a comprar acciones. Ahora, no le vale comprar inmuebles de todo, son inmuebles muy específicos. Y cuidado el peso, Nosotros lo advertimos a los promotores inmobiliarios de aquí. Por ejemplo, en Japón, este tipo de compañías profesionalizadas compran ya el 45% de todos los inmuebles que se venden, lo compran ellos. O sea que los promotores inmobiliarios aquí dentro de unos años va a pasar algo muy similar, va a tardar un poco más, pero se van a encontrar que no van a vender ya mucha gente, no. Cuidado que van a tener unos compradores poderosos que a lo mejor hacen la mitad de las compras, a ver a qué margen las venden, ¿de acuerdo? Porque está claro que son grandes, ¿no? Ahí estamos igual. Decíamos, no mantener en la cartera otros instrumentos de capital, acciones o instrumentos de capital de bancos domésticos españoles, estamos igual. El euro se mantendrá, no volverá en dracma, peseta ni lira. El año pasado hacíamos un discurso porque esto estaba más candente, decimos lo mismo, ya no hace falta hacer el discurso. Fíjense lo que decíamos el año pasado, y ahora lo decimos, mantener activos directos, no intermediados, o sea que no estén en el balance de ningún banco. Fondos, bonos, acciones, lo decíamos y lo seguimos diciendo porque evidentemente el nivel de seguridad es muchísimo más alto. Vender oro burbuja, ahora hablaremos un poco de esto, y adquirir divisas baratas. Decir que hay muchas divisas baratas contra el euro, tenemos muchos dólares, libras, coronas suecas, dólar de Hong Kong, hemos añadido yenes, ahora estamos comprando yenes después de la caída que ha tenido en los últimos 2 o 3 meses. Y cuidado, evitar divisas caras, franco suizo, dólar australiano, etcétera, etcétera. Entonces, yendo un momento solo al tema del oro, bueno, el oro haya caído un poquito, estamos a nada, aquí, decir, el oro, es una burbuja, va a caer fuertemente, creemos que será de 1.500 y pico que está a 1.800, es verdad que había estado en 1.900, o sea, ya ha caído, hace un año, más de un año y medio, estaba muy por encima de donde está ahora, pero el tema del oro continúa siendo lo mismo. Punto número 1, el oro se extrae en cada año entre 2.500 y 2.700 toneladas al año. Cada año hay más oro en el mundo. ¿Por qué? Porque se extrae. El otro día no sé quién me comentaba, ¿no?, que una mina de Huelva que creo que no sé, ahora se vuelve a explotar. Es decir, claro, con el precio del oro tan caro se están explotando en todos sitios, hay mucho oro todavía por sacar. No solo esto,
Cuando vean que los márgenes suben sin parar, este es el coste de extracción del oro y esto es el precio al cual venden. Hace unos años el margen era de unos 150, 200 dólares por onza, el margen que le quedaba. Hoy los márgenes han multiplicado por 10, estamos hablando de 1000 y pico dólares por onza. Esto es burbuja, o sea que para justificar los costes como mínimo creemos que va a caer a 800. Muchos de los que han comprado oro estos años son los hedge funds que hablábamos. Cuando se les agota la tendencia, que hace tiempo que no está subiendo, creemos que muchos van a pasar de aquí a otra cosa. Está claro que el oro, dices, no, la demanda física es fuerte, no, va bajando. La demanda de oro para joyería o para fabricación es esta de aquí, baja, hace muchos años que baja. Con lo cual, si sacas la demanda financiera, que es la de los ETFs que han subido mucho, o de los futuros, lo que es evidente es que no hay demanda de oro físico para sostener el precio. Con lo cual ahí lo mismo, el oro solo es apto para los del retrovisor, ¿de acuerdo? No para inversores. Las divisas, bueno, esto es el flujo de divisas, esto es dólar-euro, esto es dólar caro, esto es dólar barato. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en dólar barato, yendo a su nivel, el nivel es 1,17. Nosotros estamos cargados de este tipo de divisas y de momento no tenemos ninguna intención de vender. Es más, cuando esté 1,17, muy probablemente, si se fijan ustedes, pasas de estar caro a estar barato, estar caro, estar barato. Siempre la línea esta de aquí es el valor correcto, estirado, pero que sería 1,17. Siempre los mercados hacen un movimiento pendular frente al valor, siempre lo han hecho todos y, bueno, que lo hagan por muchos años, porque si no nosotros no sé de qué viviríamos, porque al final nosotros lo que hacemos ¿qué es? Decir, vamos a ver, ¿cómo estamos? ¿Baratos o caros? Pues aquí, por ejemplo, aquí, el dólar barato, bien, ¿hay que comprarlo? Depende. Bueno, si está caro no hay que comprarlo, en todo caso habrá que venderlo. Si está barato hay que comprarlo, depende. Pueden imaginar que no es lo mismo el dólar aquí que aquí. Porque aquí estaba barato, pero este recorrido de descuento no lo había hecho. Aquí está barato, pero ha hecho el recorrido. Fíjense, aquí estuvo un 40% caro, aquí un 38% barato, con lo cual, evidentemente, aquí compramos con muchísima tranquilidad. ¿De acuerdo? Y lo que decía antes. Finalmente, para acabar, les diría lo siguiente. Vamos a ver, esto es, permítanme perdónenme la broma, pero no, es para que ilustrar un poco la idea de esta charla. En el mundo y en la vida a veces ocurre una rara combinación de circunstancias que a veces son adversas, a veces son favorables, ¿no? Ponemos aquí la que fue llamada la tormenta perfecta de Estados Unidos en octubre del 91, que, bueno, la llamaron así los servicios meteorológicos, dicen, es algo, una combinación de fenómenos que se da cada 25 años, ¿no? Creo más o menos que se juntaron 3 tormentas, una de ellas un huracán con 2 más, es algo que ocurre muy poco. Que esto se ha hecho un libro y una película, que habrán visto, pero que son casos reales que ocurrió aquí. Bien, pues igual que a veces hay una rara combinación de circunstancias adversas, creemos que en estos momentos en los mercados hay una rara combinación, pero de circunstancias favorables. Es decir, no se piensen que la situación que tenemos hoy en los mercados va a ser siempre tan favorable. De hecho, yo no creo que en lo que me pueda quedar de vida profesional, que lo vea otra vez, ¿vale? O sea, a lo mejor dentro de 25 años, no sé cuándo pueda pasar, ¿no? Pero, ¿por qué? Vamos a ver. Primero, tenemos bolsas muy baratas, grandes descuentos de valoración. Ustedes saben que no siempre las bolsas están baratas. Hoy lo están. Hay veces que las bolsas están caras, hay veces que están a su precio. Es más, aunque es un poco más técnico, baratas pero no amenazadas por subidas de tipos. Cuando los tipos de interés suben hay un momento que las valoraciones caen. Pero esto, como los tipos de interés largos son tan bajos, hasta que no lleguen, o sea, los bonos alemanes que están en 1,8, hasta que no lleguen al 4,5%, no. Es decir, por mucho que suban los tipos largos, las valoraciones van a mantenerse, lo cual es fundamental. Segundo, los beneficios están en máximos y creciendo fuertemente. No siempre pasa, podríamos tener bolsas baratas y beneficios estancados o decreciendo. Bueno, fuerte crecimiento, que se amparan 2 cosas. 1, fuerte crecimiento mundial que hemos hablado antes, y 2, este aumento espectacular del margen de las empresas en todo el mundo. Y me atrevo a añadir otro tercer factor. Llega un momento, cuando las empresas ganan mucho dinero, que el trabajador dice, clic, clic, señor, este margen tan enorme que usted tiene, comparta un poco conmigo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? En ese momento el margen empresarial, claro, tiene un máximo, ¿no? Pero claramente, tal y como están las cosas, no vemos esto sucediendo hoy. Como mínimo hay un par de años que no creemos que el trabajador llame a la empresa para pedir un trocito de este margen, ¿no? Luego igual sí, con lo cual no siquiera está amenazado por presión de salarios en estos momentos. Y luego finalmente, flujos monetarios.
no siempre están las bolsas baratas, los beneficios en máximos y creciendo, y además entrando dinero. Entrando dinero por los inversores de largo plazo, porque el no riesgo no paga y porque tienen poca renta variable, y de los hedge funds y CTAs y la parte más especuladora, porque está a la búsqueda de una tendencia perdida, ¿no? Con lo cual, señores, para nosotros estamos ante la mejor hora para el inversor. El rentista que quiere seguir viendo las cosas desde el punto de vista de rentista, pues va a tener un problema y va a tener que entrar en finanzas o entrar ahí para tener rendimiento. Si no, pues en términos reales no va a ganar dinero. Pero es más doloroso no ganar dinero en términos reales cuando en el mismo momento tienes una excelente oportunidad de inversión a tu lado que no aprovechas. Entonces, un poquito, esta es bueno, un poquito así más resumido el resumen de lo que les pretendíamos contar hoy. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Abriremos un turno de preguntas si quieren y ya a continuación pasaremos a la sala de los partidos periódicos a tomar nos acompañan en ¿Alguna pregunta? Esta salida entre la evolución inmobiliaria. Bueno, yo estoy interesado en el tema inmobiliario, sí. Esta disparidad que hay entre la evolución a nivel mundial y la evolución nacional. Yo tengo un fondo Global Property Horizon bueno, podría tenerlo de ustedes, simplemente que invierte globalmente, pero me interesa sobre todo saber la evolución, eso que ha dicho ha sido un poco genérico, cómo va a evolucionar el tema inmobiliario en España. Sí. Y vamos a ver, muy buena la pregunta, aprecio mucho la pregunta, le voy a comentar lo siguiente. Bueno, nosotros no somos expertos, yo por lo menos en tema inmobiliario, ¿no? Ahora, le voy a decir lo que sí más o menos sé. Punto número 1. Estamos lejos del final de la caída por un motivo. Si analizamos las caídas inmobiliarias en el mundo, que ha habido muchísimas, el tema es que normalmente se comportan como una mancha de aceite. Es decir, primero sube el centro, entendiendo por centro grandes ciudades, y en la subida, y luego sube la periferia, o sea, todo alrededor, o sea, se va ampliando. Esto no es subida. En la caída, cae el centro y cae la periferia. Llega un momento que marca el final, cuando el centro, grandes ciudades, empiezan a subir y la periferia todavía sigue cayendo. Esto te marca un poco el final. ¿Cuál es la realidad hoy? Que centro y periferia cae igual. O sea, no he llevado los datos aquí, pero las caídas, por ejemplo, de las viviendas en Barcelona ciudad, en Madrid ciudad y en España en su conjunto son muy parecidas, no hay diferencias. Ustedes me pueden decir, no, en el barrio, no, yo hablo a nivel de toda la ciudad. Con lo cual, esto lo que nos hace pensar es que estamos muy lejos todavía de esto. Hay otro tema. Las caídas inmobiliarias duran en función, o sea, de la inflación. Es decir, lo va a entender fácilmente. Si un mercado inmobiliario se ha ido un 30% los precios arriba y la inflación es de un 3%, ¿de acuerdo? Puedes tardar 10 años en corregirlo. 3 por 10. Si la inflación es de un 10, puedes tardar 3 años. La anterior que tuvimos del 93-94, primero, no fue tan grande y segundo, los tipos ya eran altos y las inflaciones ya eran altas, con lo cual se tenía que corregir antes. Pero ahora, ¿cuál es la inflación que tenemos? Es muy baja. Lo cual quiere decir que a priori nos vamos a unos cuantos años más. Haciendo este análisis de las inflaciones, nos vamos a que como mínimo le quedan 4 años de caídas de precios, ¿vale? A partir de ahora. Pero claro, estos 4 años hemos hecho la media de las múltiples crisis inmobiliarias que vienen en el mundo. Pero claro, luego está cómo actúas, porque depende de cómo actúes puede durar menos y depende de cómo actúes puede durar más. Entonces, ¿cómo hemos actuado aquí? Pues mire, mal. Vamos a ver, en toda crisis inmobiliaria se sabe que hay como un vademecum. Ha habido tantas crisis inmobiliarias en el mundo que más o menos se sabe lo que hay que hacer. La pastilla que hay que darle al enfermo, ¿vale? ¿Qué sabemos? Sabemos que una de las cosas esenciales es capitalizar a los bancos enseguida. Las crisis inmobiliarias que ha habido en el mundo, que han capitalizado los bancos rápidamente, han sido más cortas.
Y las crisis inmobiliarias que ha habido en el mundo, que han tardado años a capitalizar los bancos, han sido más largas. Con lo cual, siendo el origen el mismo, tú puedes tener una crisis de 5 años o de 15. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, ¿qué ha hecho Estados Unidos? ¿Qué hemos hecho nosotros? No sé si lo han visto. Obama ha salido reelegido en medio de una catacumbe, o sea, de una crisis inmobiliaria. ¿Esto es normal? No. ¿Por qué Obama ha salido reelegido? Porque en el año 2008 hicieron los deberes. Capitalizaron los bancos casi en un fin de semana. Miren, en Estados Unidos dijeron a los bancos, enseñen ustedes la situación real que tienen. Los bancos decían, bueno, lo mismo que aquí. Hombre, no porque, no sé, tenemos subprime que no sabemos cuánto vale. Valía 100, pero ahora no hay mercado, no sabemos si vale 5, 10. Lo mismo que dicen los bancos aquí con los solares, por ejemplo, ¿vale? Y Estados Unidos dijeron, ¿cómo? Esto es dinero público, ya le digo yo cuánto vale. ¿Sabe cuánto vale el subprime? 0. Si luego lo recuperamos ya lo encontraremos, 0. O sea, no me venga con estas excusas. Analizaron el agujero de los bancos. Pusieron capital público, que por cierto han recuperado en más de un 80% ya. O sea, el Estado no va a perder dinero. O sea, es una cosa muy curiosa esto, ¿eh? No sé si así me voy de la pregunta. Pero ¿sabe quién está de acuerdo en no capitalizar los bancos? Son los dos colectivos, el de indignados y los banqueros. ¿Vale? Es más, yo pienso a veces que si el movimiento de indignados no existiera, los banqueros lo propagarían, porque están de acuerdo, ahora, por motivos muy distintos. Mientras el banquero no está obligado a enseñar el agujero, el banquero sigue en su cargo, ¿de acuerdo? En el caso americano, ¿qué ocurrió? Señores, enseñen el agujero, al final lo enseñaron. Está claro, hay un agujero, señores banqueros, váyanse, se fueron. Pusieron el capital público en Estados Unidos, país liberal. Ese capital público pusieron a una gerencia especialista en reestructuración. La pusieron. Esta gerencia ahora ya la están cambiando. Ahora han cambiado a gerencias para crecimiento del banco. Y hoy, si ustedes van hoy a Nueva York, verán a los Citigroups de turno, este tipo de bancos, dando otra vez financiaciones agresivas de las hipotecas y financiando si alguien compra un inmueble el 100%. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Los han capitalizado, los han saneado. Luego la economía vuelve a circular. Claro, si esto, perdón, pero si analizamos la Reserva Federal, lo que dijo hace escasas semanas, pidió prácticamente perdón a la ciudadanía americana por haber reaccionado tarde. Dicen, mire, la crisis inmobiliaria empezó en 2007 y no la arreglamos hasta 2008. Un año, y pidiendo perdón. Claro, ¿cuál es nuestra situación? Primero, hasta hace pocos meses, yo cuando estaba aquí el mes de marzo del año pasado, se negaba que los bancos necesitaran capital. Se estaba negando. Desde el origen se ha negado. Luego, a la presión de los mercados se ha hecho capital. Ahora hemos visto que se han capitalizado, pero de forma insuficiente. Entonces, al ritmo, fíjense, vamos a ver, si no capitalizamos los bancos no va a haber crédito, no va a haber nada, no se va a financiar el sector inmobiliario, no va a haber nada. Entonces, el tema es, al ritmo que vamos, a mí ya me gustaría decir que seguramente lo resolveremos antes que la media que nos tocaría, que son 4 años más, pero sinceramente, de momento yo creo que vamos a más largo. Y me gustaría escuchar de todos los gobiernos, porque esto no es un tema político, porque nadie, yo creo que lo ha hecho bien, me gustaría escuchar disculpas por no haber actuado rápidamente como se hizo en Estados Unidos. Mire, al final, yo creo que lo más grave de aquí, o sea, la burbuja inmobiliaria habría que haberla visto y previsto, sin duda alguna, pero si no la has previsto y no la has visto, como mínimo, cuando ya sabes lo que está pasando, actúa rápido. Lo que más cuesta de explicar es la actuación lenta que en general ha habido en todo el país. Es inexplicable, ¿eh? Nosotros nos llaman de fuera y bueno, sí que sé por qué pasa, todos sabemos, al final estamos hablando de una transferencia de poder, etcétera, etcétera, pero cuesta explicar. Entonces, desgraciadamente yo creo que hay para unos 4 años más de caída de los inmuebles y que cuidado, que podrían ser más o menos en función de lo que hagamos. Yo espero que en algún momento se corrija, se capitalicen a los bancos más y entonces esto será más corto. Pero si no, será más largo. Ahora, cuidado, estamos mejor ahora que hace un año, porque hace un año se negaba que necesitaran capital, como mínimo ahora se han puesto 40 y pico mil millones. O sea, esto es mejor de lo que estábamos. Ahora, la situación de la banca, nosotros la denunciábamos ya en aquel momento, y mucho antes, muchísimo antes que en aquel momento. Entonces estoy contento porque el mercado al final ha reaccionado, pero no suficientemente. Con lo cual, yo creo que aquí a los inversores les queda todavía un tiempo. No nos engañemos. España es un país fantástico para comprar inmuebles cuando llegue el momento. Fantástico.
por localización, por clima, por lo que queramos. Pero tenemos que preguntarnos cuándo será este momento. Luego, vamos a ver, nosotros hemos hablado con fondos de inversión que quieren comprar aquí de estos extranjeros inmuebles. A ver, primero, se quejan de que la calidad de los inmuebles que le están ofreciendo los bancos es mala, en general. O sea, algunos de ellos va a pasar un bulldozer, ¿eh? O sea, esto no nos engañemos, ¿eh? O sea, es más barato que mantenerlos. Y dos, se quejan, están haciendo unas ofertas mucho más bajas porque prevén el precio de mercado de ahora y los de una serie de años. Entonces, claro, el problema es que si los bancos venden a estos precios, en su balance enseñan unas pérdidas, porque hoy tienen niveles de contabilización todavía superior a eso. Si los bancos, mire, si hubiera salido hace 4 años una norma del Banco de España diciendo: señores bancos, contabilicen sus inmuebles y todo lo que tengan a precios de mercado, que esto lo escribimos en una línea, los precios habrían caído hace años, en los rescates todo habría sido más barato de los bancos y seguramente hoy empezaríamos a circular. Pero desgraciadamente no puedo ser optimista en este sentido, aunque insisto, estamos mejor ahora que hace un año, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien. Sí. Buenas tardes. Yo he seguido con atención sus explicaciones y la verdad, pues, en una hora y media es muy difícil aprender economía. Yo soy un manufacto funcional, yo compro caro y vendo barato. Nunca acierto. Pero mi intervención me está refiriendo con las inversiones y con el futuro. ¿Sí? Yo sobre que en España hay miedo a hablar claro. Usted mismo, que lo ha hecho muy bien. Pero cuando ha empezado a hablar de los bancos, los ha puesto en una positiva, y de todos los bancos que había ahí, solamente había 2 que habían recibido ayuda. Concretamente Bankia y el Banco de Valencia. Yo estoy cansado porque yo soy banquero. Me considero banquero en cuanto que tengo acciones de los otros bancos, soy banquero, soy propietario de un tornillo, pero soy banquero. Estoy cansado que se me acuse de que soy un sinvergüenza. Será igual que todos estamos hartos de ir a los señores esos de los desahucios. ¡Ah! ¡Los bancos! Oiga, hablemos con propiedad. Claro, como hemos transformado la mitad del sistema financiero, que eran las cajas de ahorros, en bancos, pues decimos bancos, pero nadie, usted tiene una ocasión de oro, hay que poner nombre y apellido a las cosas. Las cosas se han hecho muy mal. Que no he visto a ningún responsable de esas entidades que deberían estar, si no en Sotos, la cerca. Y ese es el problema que tenemos, o sea, la inseguridad jurídica, la falta de confianza que el mundo tiene hacia nosotros es impresionante. Y por sí solos no salimos de este negocio, ¿eh? A mí ya me quedan 4 afectados, ya lo único mis hijos o mis nietos. En fin, yo me encantaría que ustedes, que son los que saben, en estos foros y en otros, la televisión por ahí, enseñasen a esa gente de que hablan de todo y de nada saben, que hablen con propiedad. Ya de vez en cuando veo a alguno cuando sabe este tema, un momento, son las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro que fueron modélicas, porque era la banca de los pobres. Pero creo que fue en el 84 cuando se cambia la ley de cajas y los políticos, los sindicatos, los ayuntamientos descubren el maná. Y llegamos a esta conclusión. Ese es el problema. Pero nadie se atreve a decirlo, nadie. Lo dice un chaval como yo. En fin, nadie está mucho en conferencia y no sé qué va a pasar. Yo soy francamente desconfiado, no, porque veo eso. Nadie tiene el valor de decir, la mitad del sistema financiero, que eran las cajas de ahorro, son las que nos han llevado a esta situación. Así de claro, hay que hablar claro. Y que yo recuerdo una vez que estuve en una junta de accionistas de lo que era Soscuétara y salía avergonzado, porque en unas 2 horas cambié de consejero con una facilidad impresionante. Yo aprendí mucho, sabía que se podría hacer una propuesta en 12, pero ahí estaban los de Cajamadí, que era el que presidía el consejo, el señor Pérez Clavel, digo no me he pedido, porque me gusta hablar con propiedad. Estaban los de Caja Granada, las cajas por ahí que habían comprado las cooperativas de Andújar, aquello era una merienda de enero. Porque los Salazar, que yo no sé si eran sinvergüenzas o gozos, pero allí había muchísimos gozos y muchos sinvergüenzas. Bueno. No, hay que hablar claro, no hay que tener miedo. Bien, pues entonces... En fin, yo seguiría hablando y hablando, pero no quiero hablar. Muchas gracias. Sí, no, le cuento solo una cuestión muy rápida.
Evidentemente las cajas de ahorros lo han hecho mal. Evidentemente ha habido cajas de ahorros gestionadas por políticos y no por gestores. Esto es así. Ahora le voy a decir una cosa. Lo han hecho mal las cajas de ahorros, lo han hecho mal los bancos. O sea, no se crea usted que los únicos que lo han hecho mal son las cajas de ahorro, ¿vale? Le voy a poner un ejemplo. ¿Usted quiere hablar claro? Pues vamos a hablar claro. Banco Popular era un excelente banco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Excelente banco, excelente escuela. Bien. Banco Popular tiene a un hombre, creo que era en Asturias, que empieza a sacar resultados por encima de la más media del banco. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a diferencia del banco, que era muy cauto en tema de promotores inmobiliarios, esta zona empezó a ser menos cauto y empezó a tocar más tema de promoción y se salía. A esta persona pues entra como presidente, consejero delegado, supongo que es del banco, y aplica esta misma filosofía a todo el banco. Pero claro, años tarde, años 2006, 2007, 2005, dice, nos hemos quedado atrás en promotores, vamos a hacer negocio de promoción. Tarde. Y un banco modélico durante años, de repente se encuentra que está lleno de crédito promotor, el peor, el del último momento, y en todos los concursos de acreedores empieza a salir su nombre, y muchas personas dicen, ¿cómo? ¿Este banco aquí? ¿Por qué? No es su estilo, ¿no? ¿Qué quiero decirle? Mire, las entidades hay que vigilar mucho, y eso pensemos nos pasa con más empresas, ¿vale? No nos pensemos que las entidades son lo que fueron. Las entidades, uno puede cargarse una empresa en 2-3 años, muy rápidamente. Y este banco en concreto, pues se ha encontrado, si usted mira los datos que le hemos dado ahí, con unas pérdidas potenciales enormes de su cartera crediticia que no han salido, que potencialmente son muy superiores a la ampliación de capital que hizo el último año. Nosotros en esta ampliación de capital no fuimos. ¿Por qué? Si hubiera sido la última ampliación de capital igual habríamos ido. Pero ¿qué pasa? Tenemos miedo a que va a haber más ampliaciones de capital. Para ganar dinero aquí tienes que ir a la última, no a las anteriores, vas a perder dinero. Con lo cual, ¿qué quiero decirle? Vamos a ver, las cajas lo han hecho mal y muchos bancos lo han hecho mal, muchos bancos. Porque al final hay una especie de locura colectiva, mi vecino está haciendo esto, yo lo hago, y aquí es donde se demuestra el auténtico gestor. El auténtico gestor no es el que va siguiendo las modas y mi vecino lo hace y yo lo hago. No, no. Hay bancos, usted lo sabe, que han permanecido al margen, y cajas que han permanecido al margen totalmente de esta locura. Hay cajas rurales, hoy, más saneadas que el BBVA y que el Santander, muchísimo más. Hay bancos, aquí tienen ustedes alguno aquí, pequeños, más pequeños, que están con ratios de solvencia del 20 y el 25%, no del 8 y del 9 que los demás intentan negar. Es decir, vamos a ver, esto depende mucho de la entidad y si el gestor de la empresa es alguien con criterio que sabe nadar contra viento y marea o que no sabe hacerlo y que lo que hace, si me lo hace mi vecino, yo lo hago. Y entonces, cuidado en mantener... Mire, los inversores a veces nos pasa esto, se llama status quo bias, enamoramiento de un título. ¿No? O sea, uno tiene una cartera, le gusta, ha ganado dinero con ella, normalmente no sé por qué, todo el mundo se acuerda de la primera empresa con la cual ha ganado dinero, y entonces sigue invirtiendo y sigue... Vamos a ver, si las empresas han cambiado, han cambiado. Y hay empresas que ya no son lo que eran y hay empresas que sí, que son mejores de lo que eran antes. Yo recalco lo siguiente, las empresas, lo más importante es la gerencia. Y nosotros intentamos desgranar en estas inversiones las buenas de las malas. Y nos podemos equivocar, pero el criterio lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, yo le diría que no se crea tanto que son las cajas y bancos. Cajas y bancos. ¿De acuerdo? Bueno. Sí. ¿Qué queremos los wood, no? Son los sí. Si les parece bien, tomando un vino podemos continuar hablando de cajas y bancos y todo lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Gracias. Por su atención. Muchas gracias.